arquitectura y futuro. Y yo dije, ¿futuro? Madre mía. Y entonces hice lo que hacemos los periodistas, que es buscar un estudio que corrobore un poco lo que tú piensas, ¿no? Porque siempre hay un estudio para un descosido. Entonces encontré este, de la Universidad de Georgetown, del año pasado, que muy poéticamente se titula Hard Times, tiempos difíciles, y que demuestra cuáles son las 10 peores carreras que estudiar en cuanto a tasa de paro y sueldo que vas a ganar. La primera es Bellas Artes, que se fastidien, la quinta es Arquitectura y la octava es Periodismo. Así que eso es un poco lo que nos cae. Sin embargo, creo que la combinación de estas dos terribles carreras que estudiar, Arquitectura y Periodismo, está viviendo un momento de auge que empezó con este señor y este edificio, ¿no? Desde que pasó esto, parece que no hay un semanal de los más media, me refiero, que no hable de un arquitecto. Fue un poco como el fenómeno de los cocineros, ¿no? Que siempre tenías que tener un cocinero, un arquitecto, ¿no? Este rollo de los arquitectos estrella, de los edificios objeto, de que en todos los semanales hubiese reportajes que hablaban de la ciudad, ¿no? Porque hablar de urbanismo es como un poco feo y un poco así de sección de local, entonces Colorín habla de la ciudad. Esto creo que ha provocado cierto hartazgo, que demuestra, por ejemplo, esta camiseta, que es como acabó el rollo de Frank. Acabamos un poco hartos, esta camiseta se hizo muy famosa en Nueva York sobre todo, el propio Frank Gehry la llevaba al gimnasio, según cuenta, y llevó a un giro, ¿no? Hartos un poco de ese rollo del arquitecto estrella y el edificio objeto, surgió una narración periodística de la arquitectura, que sobre todo en Estados Unidos, pero creo que aquí también hay mucha gente que lo está haciendo, y es en lo que yo me englobo, trataba la arquitectura como una historia, no como historia del canal Historia, sino como una historia, ¿no? Una historia que contar. Esa narración de la arquitectura no tiene que ver con la crítica. Yo no soy en absoluto una crítica, no tengo ningún tipo de formación como arquitecta, soy una reportera y lo que cuento son historias, me da igual si son de arquitectura que de música, ¿no? Con la arquitectura, sin embargo, lo que me llamaba mucho la atención, como años antes me llamó la atención con los videojuegos, es que siendo los videojuegos lo más vendido en la industria de la cultura, mucho más que los DVDs, mucho más que las entradas de cine, mucho más que los discos, no se habla apenas de ellos en los medios, ¿no? Aparte de las clínicas súper especializadas. Con la arquitectura ha pasado un poco lo mismo, que todos vivimos, comemos, procreamos y vamos al baño en ella, sin embargo se habla mucho más del cine, ¿no? O de la música. ¿Por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué parece que hay una distancia entre el público y el arte dentro del que vivimos, ¿no? Siguiendo un poco esa idea, yo hice esta serie de reportajes durante 3 años que se llamaba Si los edificios hablasen, en lo que intentaba contar una historia, ¿no? He puesto aquí 2 ejemplos, 2 de los primeros, que están cogidos muy a posta, porque uno es de un edificio que a mí no me gusta nada y que en general no le gusta nada a la gente, que son las Torres Kío, y un edificio que a mí me gusta mucho y que en general le gusta mucho a la gente, que es el gimnasio del Colegio Maravillas, ¿no? Para contar estas 2 historias de esa manera que os digo, de no hacerlo como una crítica, pues yo partía de una anécdota. Por ejemplo, en las Torres Kío, yo conté la historia del tipo Román que las limpia, del limpiacristales, que se pasa un año limpiando la torre. O sea, su función durante un año de su vida es limpiar una vez y 2 veces la cara inclinada porque hay más caca de paloma. Y la otra, del gimnasio es una catedral, es una historia que probablemente a los arquitectos os parece una perogrullada que decía antes, que es que hay visitas guiadas. Que la bedel del Colegio Maravillas, cada 3 semanas, va con un grupo de japoneses, arquitectos venidos de la universidad de no sé qué, a visitarlo. Esto, supongo que entre arquitectos, todos los que han estudiado arquitectura han ido a una de estas visitas, pero claro, esto a mí me pareció fascinante, ¿no? Y en general a un lector creo que le parece fascinante. Esta visión, lo que yo creo que os sirve es, si tenéis un blog, si estáis en Facebook, lo que sea, y queréis llegar más allá de otros arquitectos, igual estos son el tipo de cosas que a quien no somos arquitectos nos puede llamar la atención o interesar. Es verdad que luego, una vez dentro de la historia, cuando quieres hablar de arquitectura, por lo menos como yo me lo planteaba, siempre hay que hablar de varias patas, ¿no? 4 patas fundamentalmente en lo que yo he conseguido analizar. Una es la cosa formal, ¿no? Pues qué es lo que estoy viendo, cómo es el tejado, cómo es esto, cómo es lo otro. Aquí el problema al narrador cuando se enfrenta con un arquitecto es que en general los arquitectos tienen mucho rollo. Entonces ellos hablan mucho del espacio, de la luz y de tal, y les parece como que les da apuro hablar de lo que no sabemos los que no somos arquitectos, que es cómo se pone un ladrillo encima de otro, cómo se hace una pared así de cemento, no sé si habéis visto este programa Superestructuras del National Geographic. Pues para alguien que no es arquitecto es fascinante, porque el mortero, lo que es el paleta que lleváis dentro, esto también nos interesa, ¿no? No solo el rollo conceptual, ¿no?
Luego hay otra parte que es la histórica, que es cómo meto yo esta obra en el contexto, pues, en el momento histórico, y también dentro de la historia del arquitecto. Creo que es interesante, ¿no? Como, ¿qué significa este edificio en tu trayectoria? Eso a los arquitectos sí que les gusta hablar de ello, porque a todo el mundo le gusta hablar de uno. Luego hay un aspecto como emocional, que es cómo me hace sentir este edificio. Ahí es importante lo que ha querido contar el arquitecto, pero también es importante lo que siente el que pasea, ¿no? Y a veces parece que hace falta ser arquitecto, saber mucho de todo para sentir un edificio, y para nada. O sea, creo que pues, en una casa ibicenca todo el mundo se siente fresquito, y en una catedral gótica todo el mundo se siente insignificante, ¿no? Y no hace falta haber estudiado para saber eso. Y eso también es importante, que el que lo diga sea el que lo pasea, no el que lo ha hecho, ¿no? Y luego hay una parte que a mí me interesa mucho y que es muy peliaguda de tocar, tanto para un arquitecto que escribe sobre lo que hace o sobre lo que le rodea, o para un periodista, que es el activismo, ¿no? ¿A quién le sirve esto? ¿Para qué se hace? ¿En interés de quién va? ¿Cómo afecta a lo que hay alrededor, ¿no? Por ejemplo, la ecología, ¿no? Que es lo de siempre. Yo siento que a veces solo se habla de edificios sostenibles cuando lo son. Un ejemplo claro es el típico, bueno, o uno en concreto, arquitecto nórdico buenísimo, que cuando hacen edificios en los países nórdicos, pues, por ejemplo, un mirador de renos totalmente integrado en el paisaje, con maderas locales, súper bonito, súper minimalista, que no afecta en nada al entorno, tal, fenomenal. Se hinchan a hablar de sostenibilidad. Y sin embargo, este mismo arquitecto te planta un pepino de cristal en Abu Dhabi con un campo de golf en la azotea, ¿no? Que dices, pero vamos a ver. O sea, que creo que también hay que ser activista cuando mola, o sea, cuando el edificio es sostenible, y sobre todo cuando no, como periodista, ¿eh? Porque a veces nos ponemos un poco locos de hablar solo de lo bueno. O sea, creo que también hay barbaridades por ahí de las que habría que hablar más. Todas estas cuatro patas, lo más importante es contarlas con normalidad. Esta pelea de la normalidad yo la he tenido con muchos arquitectos con los que he hablado durante estos años haciendo reportajes. Es muy raro explicar la normalidad, porque claro, a todo el mundo uno le parece normal, ¿no? Y cuando te hablan, pues dices, es que yo hablo así. Entonces me ha parecido que lo más fácil para explicaroslo es con el rollo de las fotos. Yo siempre que hablaba con un arquitecto que le iba a sacar un edificio vivo, porque claro, también he hecho muchos edificios de arquitectos que están muertos, insistía mucho en que pusiese sus fotos, ¿no? Sus fotos, que generalmente son maravillosas, de fotógrafos como Miguel de Guzmán, que hace unas fotos preciosas con esos objetivos descentrables, se llaman, ¿no? Que todas las rectas salen rectas y todo el ángulo y tal, preciosas, y que yo pondría en el salón de mi casa mucho más que las fotos que salen en los periódicos. Entonces la pelea era entre el fotógrafo del periódico, que quería sacar la foto más periodística, el arquitecto, que se quería sacar la más bonita, y yo en medio. Al principio empecé con los arquitectos, sí, hay que sacarla bonita, pero luego llegó un momento que dije, no, coño, hay que sacar la del periódico, o sea, la del fotoreportero, porque es más real, y no es más fea, es simplemente más real. Este ejemplo es del maravilloso Enrique Pujana, que se prestó a salir, cosa que en general a los arquitectos no les gusta nada, y esta es la de Miguel de Guzmán. Las dos fotos me parecen muy bonitas, estas de Santiburgos. Sin embargo, claro, en esta se ve la nieve apachurrada, se ve pues al arquitecto que no es una estrella de cine, es un señor con gafas, se ve ahí, si lo veis, ahí se ve un altavoz o una cosa que nunca saldría en un catálogo de arquitectura, y en la otra pues la luz es perfecta, todas las líneas son rectas, se ve la intención, se ve el reflejo, se ve... Vale, pero para hablar con la gente, o sea, para llegar a la gente, creo que esta foto dice más que aquella. Te dice, por ejemplo, que está en un pueblo donde nieva, que aquella no te lo dice, ¿no? Aquella podría estar en cualquier sitio. No sé si esto ha explicado lo que yo quiero decir con lo de hablar con normalidad. ¿Y qué pasa si no hablamos con normalidad? O sea, ¿por qué yo insistía tanto en bajar un poco el lenguaje? No el concepto, el lenguaje. Pues pasa lo que creo que es la gran contradicción de la narración de la arquitectura, que siendo la arquitectura el arte más cotidiano en el sentido de que convivimos con él, tiene la narración más elitista, ¿no? Tiene una narración que a veces no llega a la gente, que parece que la gente le da como miedo a hablar de arquitectura. No, es que yo no entiendo. Bueno, no importa que no entiendes porque es donde vives, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer como arquitectos que se quieren comunicar y como periodistas que están intentando divulgar de esto, ¿no? ¿Qué hacemos para bajar eso, para hacerlo llegar a más gente y que a la gente le guste más, ¿no? Yo creo que lo primero es ser menos endogámicos, o sea, hablar menos de entre nosotros, para nosotros, pues esa cosa un poco endogámica que tienen los arquitectos y que tienen los periodistas mucho más. Hacerlo más entretenido, ¿no?
más entretenido, pues hay un montón de... Yo estaba pensando en el cómic este del tipo de Big, de este danés como tan super estrella del pop, que es verdad que lo hace divertido. Aquí veo que tenemos otro, pero sobre todo creo que hacerlo entretenido significa hacerlo más narrativo y menos conceptual, o hacerlo conceptual más narrativo para que pues la gente lo entienda mejor. Y luego, muy importante, hablar de lo que le importa a la gente de verdad, ¿no? De cómo les afecta a su barrio, de cuánto cuesta. Esto es una pelea mundial cuando yo he tratado con arquitectos. Nadie quiere decir cuánto cuestan las cosas. No es solo la gente que no se ha mudado porque la crisis, no. Esto es un modelo de arquitectura que se hace y que muchos de los estudiantes que están haciendo arquitectura ahora van a currar haciendo esto, ¿no? Y por eso hay que hablar de ello desde el punto de vista arquitectónico, es decir, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué estos módulos son más baratos que hacer? ¿Son más baratos? No lo sé, pero son más baratos. Es más fácil hacer esto que hacer las cosas bien, es más... Entonces, si se habla de lo feo, no solo como la foto de la crisis, qué malos son los que hacen esto, sino que si se habla de ello en términos arquitectónicos, se entenderá. O sea, ¿por qué la gente quiere una casa con 3 habitaciones si no tiene 2 hijos? Esas cosas que a veces nos pasa de, yo solo voy a hablar del super último proyecto del arquitecto más guay de Finlandia. Pues no, habla también de esto, ¿no? Porque si no pasa lo que pasa en las revistas de decoración con la tele. No sé si alguien ha tenido, mira la D cuando se cambia de casa, yo sí, ¿no? Lo miras y dices, ¿dónde pongo la tele? Voy a comprarme la D. Compras la D y no sale una tele en ningún salón de la revista de decoración, ¿sabes? No salen las teles, pues que todo el mundo tiene una tele en su casa y todas las ciudades tienen esto en sus suburbios, ¿no? Resumiendo, que si queréis haceros oír, o por lo menos mi consejo, si queréis haceros oír tanto en los medios como en vuestras maneras de expresaros al mundo, pues en Facebook o lo que sea, creo que lo importante es contar historias. Si queréis que esas historias las cuente un periodista en un medio masivo como El País, levantad el teléfono y llamad, en serio. Yo estuve 3 años haciendo una columna que leía muchos arquitectos, porque luego cuando hablaba con la gente me decían, ay, sí, yo te leo. ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas y me vendes tu proyectito? O me llamas y me dices, oye, ¿por qué no hablas de esto? ¿Por qué no? O sea, en serio, llamad. Si tú tienes una historia y llamas a un periódico y a un periodista, te van a coger el teléfono y te van a escuchar. O sea, lo que hace falta es tener una historia, no mandar un proyecto súper bonito y un render de la leche, sino contar una historia que se pueda contar a otra persona. Y para terminar, porque igual he empezado en un tono un poco gris con el estudio eso, he encontrado otro estudio que nos va a dejar a todos súper contentos. Es del CIS, es de febrero y es sobre los profesionales más y menos valorados de todos los profesionales. Los peor valorados, los periodistas. Los mejor valorados, los médicos. Los segundos, los profesores. Los terceros, los arquitectos. Así que hay esperanza y que sepáis eso, que nosotros estudiamos para ser esto, pero la gente nos ve como esto otro. Y sin embargo, tranquilos, porque vosotros estudiasteis y aún nos vemos un poco como a este señor, que es Gary Cooper el Manantial, supongo que todos sabéis. Y eso es un poco lo que venía a contar. Hola, buenos días. Soy Lorenzo Barno, como ha comentado la compañera, la mitad de Stepien y Barno, la otra mitad hoy no ha podido venir, Agnieszka Stepien, pero bueno, lo está viendo en el streaming y estará tuiteando, o sea que de alguna manera también hoy está con nosotros. Antes de empezar quisiera agradecer la invitación a SEJA y a la Asociación de Arquitectos. Nos gusta hacer las cosas tranquilas y pensamos que podemos empezar los cursos de doctorado y de repente también nos damos cuenta que ahí en ese mercado no somos funcionales, que creemos que se pueden hacer las cosas de otra manera y no sabíamos cuál era la otra manera, pero pensábamos que había otra manera y llega el blog. Un blog que nace con toda la ingenuidad del mundo, porque Stepien y Barno nace con la única ilusión de compartir entrevistas de arquitectos. Pensábamos que a nosotros nos apasionaba cada vez que leíamos una entrevista que no fuese la de croquis, porque muchas veces no entendíamos nada, pero las de arquitectos normales, ¿no? Y empezamos a pensar que eso puede interesar a la gente. Pues bueno, hacemos un blog y lo compartimos. Y todo ese conocimiento que compartíamos con las entrevistas, más lo que habíamos acumulado de conocimiento de la profesión en esos 5 años de construir arquitectura, pensábamos que podía tener algún interés. Y nos lanzamos a estar 2 años con un blog que realmente fue una experiencia bestial. Bueno, el blog sigue súper activo, pero fue pensar que de repente interactuabas con otra gente que no conocías,
Nosotros somos de un pequeño pueblo, Estella, Navarra, y no salíamos mucho tampoco, pero entonces, claro, si no sales mucho y no te relacionas, pues te quedas un poco aislado. La red nos catapultó a un montón de posibilidades, un montón de gente interesantísima, y de repente, con 2 años de blog, empezamos a entender que sabíamos bastante de identidad digital, de lo que es estrategia de comunicación, de lo que es red. Jamás vamos a poder hablar ni ser tan buenos como un periodista, pero podíamos combinar un poco el tema de la comunicación y el tema de la arquitectura. Entonces empezamos a hacer algunos cursitos, nos empezaron a llamar para dar charlas, y vimos que de repente ahí, sin quererlo, como consecuencia de nuestra actitud y actividad en la red, parecía que salían una serie de charlas, cursos, nos llamaban para hacer cosas, y dijimos, bueno, pues ¿por qué no intentamos, gracias a nuestro conocimiento, montar una nueva línea de negocio, de trabajo, que es asesorar a otros estudios de arquitectura, a otros arquitectos, a otras entidades dentro del mundo de la arquitectura en estrategia de comunicación, ¿no? Siempre online. Y ahí empezamos, y así llevamos 2 años, y la verdad es que es algo que nos gusta mucho. De hecho, yo pensaba, como os decía, que no sabía hacer otra cosa que proyectar arquitectura, y creo que ahora mismo soy mucho más útil a la sociedad comunicando arquitectura que proyectando arquitectura, y este nuevo descubrimiento, tanto de Agnieszka como mío, pues nos ha hecho ser mucho más fuertes como pareja, sentirnos mucho más arquitectos que antes, que es otra cosa que parece que si no proyectas lo que sea ya no eres arquitecto. Pues no, en mi caso por lo menos transmitir la arquitectura me hace sentir más arquitecto todavía, y de estos 4 o 5 años de experiencia en la red hemos intentado sintetizarlo en 10 ideas, que son 10 minutos, 1 minuto cada idea más o menos, que nos parecen. El segundo concepto es que ha llegado una nueva era digital, y esto es muy fuerte. O sea, esto ya es extra arquitectónico, pero nos influye directamente a la arquitectura. Y la nueva era digital cumple una serie de condiciones que hay que ser muy conscientes de ellas. Y para nosotros es el tiempo, es la velocidad, lo que cambia todo, lo que marca todo. La historia de la evolución humana ha sido muy lenta, muy lenta. Hace 2 millones de años empezamos como nuestra especie, como Homo habilis. Y el Homo habilis era un personaje muy curioso, que hacía una serie de cosas que se diferenciaban de los anteriores, de los Australopithecus y demás. Este Homo habilis tarda 2 millones de años en hacerse sedentario. Las primeras ciudades son en el año menos 10.000. Hasta entonces no había ningún tipo de asentamiento. Y de repente ya empieza a ir la cosa un poquito más rápida. Pero 25.000 años tardamos en que aparezca la imprenta, y los primeros programas televisivos están en 1930. De repente se acelera todo porque aparece en 1961 Internet. Y a finales del siglo pasado todo el mundo tiene acceso a Internet. Pero esto no cambió todo. Lo que cambia todo es que en el 2005 aparece la web social. Y hace que cada uno de nosotros, cada personaje, pueda interactuar con los demás. Y eso es la verdadera revolución. A partir de aquí todo va a ir mucho más rápido todavía. Pero hay que ser muy conscientes de las posibilidades del 2.0. Dentro de esta nueva era digital, ¿qué le pasa a los arquitectos? Que algunos, como por ejemplo los que dibujaban en Rotring y pensaban que tenían que seguir dibujando en Rotring, incluso hay alguno por ahí que conozco yo que sigue dibujando en Rotring, pues están perdidos. Lo siento mucho, no es así, el mundo ha cambiado. Y ahora con la nueva era digital pasa lo mismo en otra esfera extra arquitectónica, pero que tenemos que ser muy conscientes los arquitectos de lo que está pasando. Tercer concepto, para nosotros es clave entender que no existen las empresas, no existe la asociación de arquitectos, existen las personas que llevan la asociación de arquitectos. No existen las empresas. Nosotros organizamos un congreso, necesitamos patrocinadores, contactamos con un montón de gente, nadie nos hace ni caso. ¿Por qué? Porque contactamos con empresas. Sin embargo, si contactamos con los que llevan las empresas, porque hemos coincidido en la red, porque somos amiguetes de lo que sea, de repente te hacen caso, y si tu producto es interesante puedes llegar a algo. Entonces las personas son lo importante. Para eso, el entorno 2.0 es lo que cambia, porque ya no te relacionas en una jerarquía, te relacionas de una manera horizontal y sin buscar nada a cambio. Al final siempre aparecen cosas, pero lo importante es ir a compartir. Y si compartes, aparecen sinergias, y eso es lo que creemos que hay que buscar. Cuarta idea, esto a los arquitectos nos trae de cabeza. Las ideas no vayan por separado, sino que sean la suma de las tres. Si eres súper bueno haciendo 3D, si te encantan, pues no pasa nada, pero no tienes muchas posibilidades, porque mucha gente lo hace. Tiene que ser la suma de las tres lo que te termine diferenciando, y creemos que ahí sí que tenemos muchísimas posibilidades. Quinta idea, los currículums son aburridísimos. Los de los arquitectos más bonitos y tal, pero siguen siendo
una patata. ¿Por qué? Porque intentamos contar todo lo que hemos hecho, dónde hemos estado, bla, 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 nos retrotraemos hasta el infinito. Pues no. Lo que interesa ahora es saber lo que podemos aportar, si a una empresa realmente le podemos ser útiles con algo que nosotros podemos ofrecer hoy. Meritocracia. Realmente tenemos muchas más posibilidades. Y la red lo que nos posibilita es que ese árbol, esos árboles que están ahí, que no dejan ver nada, si tú buscas la manera, el camino de posicionarte, por un lado verás a dónde tienes que apuntar y por otro lado conseguirás que te vean. Porque es muy difícil. Internet te pueden ver mucho o no te pueden ver nada, porque estamos muchísimos. Es esta idea, consecuencia de esta. Todo tu rastro digital es tu currículum. El currículum está muy bien y hay que tenerlo lo mejor posible. Hay que estar en LinkedIn, por supuesto. ¿Cuántos estamos en LinkedIn? Arriba las manos. Muy bien. Pues eso no vale para nada. Es un paso, pero como lo habéis hecho todos, no os diferencia. Tenemos que hacer más cosas. ¿Qué son las más cosas? Rastro digital. La suma de todas vuestras acciones en la red es vuestro currículum. Porque cuando alguien os quiera contratar, como ayer veíamos, os va a buscar por vuestra presencia en la red. Cuando alguien quiera colaborar con vosotros, va a buscar vuestra presencia en la red y llegará a cualquier sitio. Entonces hay que cuidar muchísimo todo lo que hacemos en la red. La identidad no es una identidad digital que es la que está por ahí y la real es la nuestra, no. La identidad real son las dos, la suma de la identidad digital online y la identidad que somos como personas. Y además conviene mucho que vayan de la mano, porque si no, nadie nos creerá. Séptima idea. Cuando hablo con arquitectos de que hay que estar en la red y demás, todos me dicen, buf, eso lleva mucho tiempo, no vale para nada, no voy a conseguir ningún encargo, y si voy a conseguir, buf, tuve que meter muchas horas. Pues no. El tiempo que se mete en la red no es ningún costo. No pueden ser las migajas de nuestro tiempo. No puede ser cuando estamos hechos polvos que llegamos a casa al final, no sé qué, me meto en internet. Vale, te metes, pero eso no vale para nada. Hay que tener un tiempo dedicado a internet, un tiempo específico de nuestra jornada laboral, porque si queremos estar en la red de una manera profesional, o nos lo tomamos muy en serio, o no vale para casi nada. Una hora de nuestro tiempo, de nuestras 8 horas, sí que vale. Una hora con estrategia. Una hora que realmente podamos rentabilizar, con lo cual el tiempo que metemos no es un tiempo de coste, es un tiempo de inversión. Y cuando al final estás en tu pueblo, quieres hacer una rehabilitación y alguien escribe arquitecto, rehabilitación, tu pueblo, quieres aparecer en Google. Quieres, no es lo único importante, pero conviene. Entonces, para todo esto es importante esa inversión. No vale vendernos. No podemos difundir. No podemos dar el coñazo. No podemos ir a un bar y hablar de nosotros mismos todo el día. Eso aburre a las ovejas. Nadie quiere saber tanto de nosotros. La gente quiere que te preocupes por la gente, porque es que además es mucho más bonito. Y no es tan importante lo que nosotros... Bueno, de hecho, lo que yo tengo que decir aquí es relativamente importante. Es mucho más importante el debate que vamos a hacer luego. Y eso es lo que tenemos que entender. Que la comunicación está la clave. Basta ya de difundir, basta ya de vendernos y vamos a aprender a comunicarnos con el otro. Vamos a aprender que el otro es más importante que nosotros. Y que tenemos 2 orejas y una boca. Por algo es. Novena idea. Casi todo el mundo tiene o tenemos una presencia en la red por partes. Nosotros pensamos que los arquitectos nos conviene tener una presencia completa y tener una presencia buena y tener una buena web de arquitectura. A ver, de los arquitectos webs, ¿quién tenemos por aquí? Habrá unas cuantas, ¿no? Vale, pues si nos pondríamos a analizarlas veríamos que no todas, bueno, a ser generoso, que no todas son una buena web. Tener una buena web de arquitectura es relativamente difícil. Tener un buen blog de arquitectura no es tan difícil, porque de hecho blogs de arquitectura muy buenos hay un montonazo, a mí me interesan y además es un contenido acojonante, o sea, una cosa desproporcionada, pero sin embargo un buen blog que trate temas interesantes pero que tenga visibilidad ya no es tan fácil. Hay unos truquitos, si no lo sabemos no podemos acceder a ellos, y tener un blog con mucha visibilidad es importante para el arquitecto. Estar en las redes sociales en general, además de LinkedIn, hay otras redes sociales que hay que estar con cierta intensidad. La visión completa de la jugada es la que nos da más posibilidades. Como pongo en la diapositiva, una excepción la tenemos aquí mismo con Ángel, pero creo que es una excepción y muy bien hecho además. Pero el resto, que no podemos, que de alguna forma podemos tener otra forma de estar en la red, pues creemos que por aquí pueden ir los tiros. La 10ª y última, ya no os aburro más. Reputación digital. Lo que los otros ven, lo que los otros van a pensar de ti, depende en gran parte de lo que hagamos. Y en gran parte, evidentemente, al final cada uno pues tendrá su opinión de lo que nosotros hacemos. Pero si nos lo trabajamos, si somos conscientes de que la relevancia, la visibilidad y la influencia en el sentido de cómo interactuamos con el otro depende de toda esta serie de cosas que estamos hablando de estrategia, la reputación final casi siempre va a ser buena. Y desde nuestra experiencia además...
agradecer a la Asociación de Arquitectos y Estudiantes y Jóvenes Arquitectos de Granada y a la Asociación de Arquitectos habernos invitado. Yo vengo en sustitución de Celia Galera, soy Antonio González, el director de la revista Hábitat Futura, y bueno, Celia a disculpar su ausencia porque ha tenido un percance familiar y bueno, no ha podido asistir. Bueno, yo la ponencia que iba a hacer, bueno, no he podido hacer presentación, me la ha pisado muchísimo Lorenzo porque iba a decir casi lo mismo. A mí me ha dejado muerto, la verdad. Me ha dejado muerto. Pero bueno, a ver, voy a intentar enfocarla de una manera algo distinto, porque tú eres mucho mundo online, web 2.0, y yo soy medio de comunicación escrito, ¿no? Tenemos casi una presencia fuerte a nivel online. Tenemos una página de Facebook para algún evento que organizamos y la página web a nivel testimonial. Entonces, yo he venido un poco con la idea de transmitiros como director de la revista qué priorizo, qué es lo prioritario a la hora de cuando nosotros seleccionamos la información. Entonces, creo que es esencial el plan de empresa que has llamado tú, yo lo considero plan de comunicación, y creo que es vital desarrollar un plan de comunicación, porque el mundo 2.0 es absolutamente necesario y vital, y llegaréis a rehabilitación, y quizás llegáis a algún proyecto importante. Pero es un tipo de mundo donde, en mi opinión, desde la perspectiva de un medio de comunicación especializado en arquitectura sostenible, es mejor introducirse una vez has conseguido que lo que son fuentes de información para el periodista se hagan eco de tu noticia, de tu intervención en una jornada, de tu participación en un concurso, de un proyecto que estés desarrollando con alguna empresa, de una asociación que te invita a una jornada, pues, por ejemplo como esta, por ejemplo ASA. Entonces, coger esa noticia y entonces meterte en el mundo 2.0 de cabeza. Lo de dedicar una hora a la semana me parece, una hora de las 8 horas, me parece absolutamente acertado, porque ya no solo es que tú intervengas, sino que tú te busques y busques cómo sales y analices qué comunicación estás dando. Entonces es un trabajo que realmente con una hora al día está bien, e incluso casi llega a estar un poco justo. Sobre todo hoy día que hay un posicionamiento dentro del entorno para que puedan diferenciaros. A partir de ahí, con esa diferenciación, hay webs, yo traigo algunos ejemplos que me parecen interesantes. Por ejemplo, uno sería Ruiz Larrea y Asociados, que han creado una identidad con innovación y bioclimatismo. Tanto es así que su propia web tiene una sección especial para ello. William McDonough tiene su asociación con Crowder to Crowder. Enrique Jelly, por ejemplo, ha generado una imagen de innovación y nuevas tecnologías que no abandona el sistema pasivo y ha conseguido crear ese posicionamiento y esa identidad con la que, como medio, le tengo identificado. Entonces, creo que es importante que os hagáis un plan de comunicación, os ubiquéis donde estáis, qué podéis potenciar dentro de vuestro estilo de construcción, si queréis hacer más casas tipo pasivo, o más en rehabilitación, o más edificios de vidrio. Ahí depende de cada uno sus habilidades, sus dotes y su entorno también. Y con eso busquéis generar una interacción con los que crean opinión. Intentar que os publiquen en alguna página de colegio de arquitectos. Cuando hay esa labor de llamadas que decías tú, de llamar al periodista y decirle, oye, te vendo la historia, yo estoy totalmente de acuerdo, pero la verdad es que a mí me parece que es más efectivo todavía, aunque estoy de acuerdo con lo que dices tú también. Pero si además consigues que te publiquen en alguna página web, que es lo que manda, de hecho, que es líder de opinión o creador de opinión para el medio de comunicación, acortaréis mucho esfuerzo y ganaréis mucha intensidad en la comunicación de vuestro proyecto o vuestra noticia. Más que si vais directamente o por igual al mundo 2.0 y al especializado. Esto para mí requiere que tengáis una página web, que es lo que has dicho tú también, que hay muchas páginas web que realmente no están muy bien diseñadas. Entonces, esto es muy práctico y es muy discutible, pero por ejemplo, en mi caso, hay muchas páginas web que encuentro que hay un diseño muy bonito, una imagen muy bonita, pero la página web es muy lenta, tarda mucho en cargarse, cuesta ubicarse, te hacen mappings interactivos que vas navegando como a través de una especie de ADN virtual, que queda muy bonito, pero que cuando vas buscando información te vuelves loco y dices, acabas desistiendo, porque de media los correos que llegan... El teléfono para llamar a líderes, en plan, oye, llamo a medio de comunicación, pero también llamo a la asociación de tal asociación que se encarga de estos temas en los que yo me he posicionado, me encaja.
voy a hablar con el de prensa, con el que lleva comunicación, y a ver si consigo que me publique una noticia, que venga a cubrir algo. En cuanto consigáis que eso se active, iros de cabeza al 2.0 en la hora diaria de trabajo. Pero creo que es más interesante ir por esa vía, porque es que será más efectivo. Porque si te metes en Facebook y ves noticias que se ve que has hecho una labor de vender y no de comunicar, es decir, estás queriendo decir algo que cuando te metes a mirarlo, lo ves enseguida y dices, aquí no hay nada, esto no lo voy a publicar, está muy guay, pero no lo voy a publicar. No esforzaros, porque eso requiere mucho esfuerzo, y optimizarlo para que cuando hagáis eso sea yendo de la mano de una asociación que os ha publicado tal, un colegio de arquitectos de Pascual, una asociación de empresas que estás haciendo un proyecto de sistema de fachada para Pascual, o desarrollando su producto para mejorarlo en niveles de, yo por ejemplo, el mío es eficiencia energética y sostenibilidad. Conseguir activar por ahí y emplear esas horas que quizás se emplean, en mi opinión, en demasía en lanzar muchos mensajes un poco a los vientos de la red, ese esfuerzo, invertirlo un poco más en esa comunicación con los creadores de opinión, para luego, entonces sí, con algo en la mano, ir ya a perder el tiempo que consideréis que, ostras, esto no es arquitectura en sí, pero es comunicarse, y es esencial, venderse en ese sentido es esencial. Para esto creo que hay páginas web que tendrían que mejorar mucho, y creo que un criterio muy sencillo es dividir entre noticias y la identificación de los proyectos. Por ejemplo, no separar en proyecto, en construcción o construidos, porque realmente desmotivas mucho al periodista, que habitualmente busca construido o en construcción, proyecto prácticamente cero. Entonces, si tú consigues que se metan por vía división de año, por ejemplo, o tipología, que muchas veces vas buscando una noticia de algún tipo de enfoque tipológico y buscas más, bueno, pues quiero hacer algo de sanitario, quiero hacer algo de rehabilitación, y puedes aceptar que no sea de ferviente actualidad si el proyecto merece la pena. Pero la localización, por ejemplo, que yo me la encuentro en muchas ocasiones, no comprendo por qué se pone, porque realmente no tiene mucha funcionalidad desde el punto de vista de medio de comunicación. Entonces, eso de construcción tal, dejarlo para una ulterior tipificación dentro de los proyectos del año. Y dentro de esa separación por años de proyectos, meter todo lo que tengáis hecho de concursos, de líneas de investigación. En este caso, por ejemplo, un estudio que a mí me parece que lo hizo bien y es interesante, con salvedades, es el de Picha Aguilera Arquitectos, que tiene una distribución de la página web que genera que acabes mirando algo que en otras páginas web está en la sección de proyectos y está ahí como, bueno, esto si se mete en proyectos alguien lo verá. Y ellos lo tienen activado de una manera que genera mucha más interacción y facilita la atención por parte del periodista. En este sentido, creo que una gestión también de base de datos es algo que deberíais potenciar mucho más. Un Excel y empezar a coger lista de contactos y tenerla muy cuidada. Y con eso sí que enviar mailings y machacarles un poco más, siempre intentando activarlo con contenido. Y bueno, en parte eso era un poco lo que quería contaros y os quería trasladar de comunicación. Tened presente que nos llega mucho correo electrónico, mucha información, y ya no damos ni abasto para ver nuestra bandeja de entrada de la empresa. No os digo ya meternos a mirar en Facebook y meternos a mirar en Twitter o en nuestro Hotmail. Es que yo Hotmail ya no lo uso nunca, lo tengo abandonadísimo. Y bueno, priorizad cómo nos llega la información, o cuando nos la enviéis, si vais de la mano de algún líder de opinión, ganaréis muchísimo en efectividad y tendréis menos sensación de frustración al comunicaros con el medio de comunicación, porque yo lo he vivido y claro, es muy interesante, pero yo en prensa tengo limitación de espacio. Entonces, por obligación tengo que priorizar sí o sí. Y he dejado un montón de proyectos que me siento hasta moralmente mal por no haberlos publicado, pero es que no tengo espacio porque el papel cuesta y hay que distribuirlo. Entonces, que lo entendáis, que hay que vendérselo un poco, en el buen sentido de la palabra, al periodista. Y bueno, eso era un poco todo. Gracias. Bien, buenos días. Yo soy Ángel Luis Tendero, soy el dueño de ALT Arquitectura. Y bueno, pues en primer lugar quería agradecerle a Lorenzo por pisarnos a todos la ponencia. Básicamente lo que venía a contar yo es
casi coincido al 100% con lo que ha contado Lorenzo. Luego también me ha parecido interesantísima la intervención de Patricia al principio, porque lo ha enfocado desde un punto de vista de el usuario. Entonces, en el tema ese que tenemos en la ponencia de la comunicación endógena y la comunicación exógena, ¿no? Que a mí, para empezar, ya me parece el error utilizar las palabras endógena y exógena, porque salimos a la calle y el 95% de la gente no sabe lo que quiere decir, ¿no? Entonces, ese primer enfoque creo que es muy importante para nosotros, ¿no? Que tenemos que pensar que la comunicación no tiene que ser interna entre nosotros, ¿no? Estos congresos están muy bien, son necesarios, pero tenemos que pensar que es más importante comunicar lo que hacemos a los demás, porque los arquitectos lo que tenemos es fundamentalmente una responsabilidad social, y esa responsabilidad social pasa porque todos esos conocimientos que hemos adquirido en la Escuela de Arquitectura y a lo largo de los años nos hacen ser un agente fundamental para que temas como el urbanismo, la creación de ciudad, las decisiones, por ejemplo, a la hora de decidir qué concursos son necesarios o qué concursos no son necesarios, nosotros somos seguramente los profesionales más preparados para tomar esas decisiones, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? No nos conoce nadie y además a nadie le interesa lo que contamos. Entonces, al final, ¿qué terminamos siendo? Pues terminamos siendo el brazo ejecutor de los políticos, ¿no? Que son los que al final deciden qué edificios son necesarios, ¿no? Estamos todos hartos de ver que en Pinto, en Parla, en Alcorcón, en todos los sitios hay una casa de la juventud o dos, o todo está como por duplicado, ¿no? Y eso es simplemente porque los políticos, con los presupuestos del año anterior, se los tienen que gastar en algo y hacen esto, ¿no? Los arquitectos nos estamos negando, o sea, nos estamos planteando que esos edificios que se están haciendo, los que se hacían, ahora ya no se hacen, ¿no? Pero los que se hacían, ¿alguien se ha planteado si esos concursos eran necesarios? ¿No? Seguramente no, porque la mayoría de esos edificios a día de hoy están vacíos, no tienen ningún uso y encima se han malgastado unos recursos que ahora mismo necesitaríamos. Otro tema muy interesante en ese sentido es, a mí hace poco pues me llaman algún amigo y me preguntan: Ángel, ¿te vas a presentar algún concurso para pues, si saliera lo de Eurovegas, ¿no? O sea, parece ser que nadie se plantea que estamos hablando de meter un casino, ¿no? en Madrid. O sea, una cosa que es ya de partida es bastante dudoso, ¿no? El sentido mismo, ¿no? del proyecto. Y sin embargo, el arquitecto no se está planteando en denunciarlo o incluso en negarse a hacer proyectos ahí, sino que estamos todos deseando que salgan concursos o que alguien nos encargue ese tipo de proyectos, ¿no? Y luego el tema de Lorenzo, por un lado la parte del usuario, lo que realmente necesita la sociedad, por otra parte la de Lorenzo, que es la necesidad de comunicar lo que haces o lo que piensas al resto del mundo, ¿no? Entonces la manera, desde mi punto de vista, la única manera efectiva es a través de Internet, ¿no? Y concretamente, bueno, los que conocéis un poco lo que hago yo, vamos a dar por hecho que ya se ha hablado, todas las cosas de las que iba a hablar ya se han tocado. Creo que por lo menos en la parte concerniente a lo que voy a contar yo, Lorenzo lo ha dejado muy bien explicado, pero me hace también el trabajo más fácil, porque yo lo que voy a hacer es centrarme en el tema específico de lo que ha hecho que nosotros seamos a día de hoy quienes somos, ¿no? Que es Facebook, ¿no? Bien, aquí antes cuando me han presentado Patricia, ¿no? Le he dicho, dice, no sabe quién soy, ¿no? Y me parece estupendo. Y una cosa que siempre, cuando doy una conferencia, le pregunto, cuando empiezo, digo, no, soy Ángel Luis Tendero, de Alta Arquitectura, y seguramente la mayoría de vosotros no me conozcáis, ¿no? Ya con el tiempo ya no cuela, ¿no? Pero me gustaba, ¿no? Porque el siguiente paso era lanzar una frase muy provocadora, ¿no? Que lo que quiero es que la entendáis como que vayáis más allá y más allá de criticarla, ¿no? Porque la frase es que posiblemente seamos el estudio de arquitectura más conocido del mundo. Y digo posiblemente porque se supone que hay que ser humilde, ¿no? Pero no, yo creo que somos a día de hoy el estudio de arquitectura más conocido del mundo gracias a las redes sociales, ¿no? Aquí estáis viendo un mapamundi, ¿no? En el cual pusimos un logotipo del estudio en las ciudades, países en los cuales teníamos más de 10.000 seguidores, ¿no? Como veis, la presencia es absolutamente global. Esto está un poco desfasado porque últimamente ha habido como una afluencia muy fuerte de gente asiática, ¿no?
y, por ejemplo, en la India a día de hoy tenemos más de 100.000 seguidores, en México 155.000, o sea, estamos hablando de que son países en los cuales la presencia nuestra en cuanto a seguidores de Facebook es impresionante, ¿no? Pasa. Bien, esto es un gráfico en el cual veis la presencia en Facebook de distintos estudios de arquitectura. Bueno, distintos, no, ahora aquí he puesto ya solo dos, porque hace 2 años, en agosto del 2011, salió una noticia a nivel mundial en Arch Daily, ¿no?, en la cual se sacó un top de ranking de estudios de arquitectura por su seguimiento en Facebook, ¿no? Curiosamente, la noticia, lo que llamaba la atención era la presencia de un pequeño estudio de Madrid que estaba incluido en ese top 10, ¿no?, que estaba liderado por Oscar Niemeyer, lamentablemente fallecido, y luego pues estaban las grandes estrellas, ¿no?, como Zaha Hadid, de Calatrava, Renzo Piano. Nosotros hace bastante, ya en marzo del año pasado, ya nos pusimos por delante de todos, y a día de hoy ya es un tema que está completamente superado. Si os dais cuenta, Zaha Hadid, que es el segundo estudio de arquitectura más seguido del mundo en Facebook, tiene 363.000 seguidores, nosotros ya hemos superado el millón. Pasa. Esto lo voy a pasar rápido porque simplemente es que, al margen de que tú puedes tener un producto que ofrecer o algo que contar, ¿no?, o las dos cosas. En nuestro caso tenemos una obra construida, que bueno, os la voy a pasar rápidamente para que veáis que hay un producto detrás, ¿no? Lo digo para que no conozcáis, los que no conozcáis lo que hacemos, ¿no? Bien, estos dos proyectos son antiguos, son de cuando estaba asociado con Javier de Antón Freile. Estos son ya proyectos de alta arquitectura directamente. Esta es la última casa que hemos terminado recientemente, al final de la calle Alcalá. Bien, y este es un proyecto que empezaremos a construir en un par de meses, ¿no? Es un cementerio en Rumanía, con capilla. Bien, y ahora vamos al tema referente a la comunicación, ¿no? Aquí vemos un mapamundi de Facebook, ¿no?, donde se ve en blanco la densidad de las comunicaciones que se producen en el territorio, ¿no?, a nivel mundial, y en las líneas estamos viendo los flujos de comunicación que se producen entre los distintos sitios, ¿no? Vale. Bien, esto es un plano que ya está desfasado, porque antes lo que hacía era ponía una serie de una evolución en la cual en un principio en Estados Unidos, en Inglaterra y en algún sitio más, la red social más presente era Facebook. Estamos hablando del 2009, pero rápidamente Facebook se ha ido acaparando, ¿no?, esa importancia a nivel mundial. En febrero de 2012 vemos que solo Rusia, China, Japón y poco más, me parece que Polonia la quité porque estaba también, eran países donde todavía había una presencia de redes sociales propias superior a Facebook. A día de hoy casi todo el planeta, digamos, menos en China y en algún sitio que lo tienen medio capado, ¿no?, por el tema de que, claro, el tema de las revoluciones en los países árabes, pues le ha dado que pensar, ¿no?, a mucho político, porque sabe que se pueden forzar muchos cambios sociales a través de Facebook. Cuando hablo de Facebook lo digo porque concretamente es la red que utilizo yo. Quiero que entendáis que es un poco el tema redes sociales, ¿no? Bien, este es un dato que me gusta mucho dar, ¿no?, y es, aquí veis que si en el mundo somos 7.000 millones de personas, un dato interesante es que 2.267 millones, 2.300 millones de personas tienen acceso a Internet, ¿no? Entonces estamos hablando de que el resto nos interesan por otros motivos, por intentar mejorar sus condiciones de vida, pero a efectos de la visibilidad que podamos tener, digamos que es como si no existieran, ¿no?, a efectos de la visibilidad en lo que es el tema de la comunicación. Es decir, ya hemos reducido el mundo de 7.000 a 2.000 millones, ¿no? Y de los 2.000 millones, ahí tenemos una cifra que ya está obsoleta, que son 800 millones. A día de hoy Facebook ha superado ya los 1.000 millones de usuarios, ¿no? Entonces eso, si lo pensáis, además es una estimación que no la hizo Facebook, la hicieron externa, porque claro, todo el tema de salida a bolsa, pues hay muchos intereses también en ir en contra de Facebook.
y se calibró el porcentaje de perfiles duplicados, perfiles falsos. Es decir, hay mucha gente que se piensa que todo el mundo en Facebook es porque se han triplicado, cuadruplicado perfiles, ¿no? Realmente el caso de duplicidad de perfiles y perfiles falsos es del 8,7%. O sea, que estamos hablando de que si no son 1.000 millones, son 900 muchos millones, ¿no? Estamos hablando de que el tema de fraude es relativamente pequeño, ¿no? ¿Y esto cuál es el dato importante de esto? Que prácticamente el 45%, y con los años el 50% de la población mundial que tiene Internet, claro, que es un poco la que nos interesa en esta casa, está conectada a través de Facebook. Y eso nos permite estar metidos en una plataforma en la que tenemos al menos la posibilidad de llegar a acceder a un mercado potencial o a una audiencia potencial de 1.000 millones de personas. Bien, luego un tema que luego lo podemos hablar más tranquilamente porque creo que es interesante, es que nosotros directamente optamos por no tener web, ¿no? O sea, nosotros tenemos una web muy chula, Flash, de estas así que por supuesto se indexaba fatal en Google, ¿no? Porque el Flash es lo que es lo más bonito y lo más atractivo, pero luego da muchos problemas para que luego tengas visibilidad a la hora de estar en los buscadores. Y entonces, bueno, pues tomé la decisión de cambiarlo, vamos a cambiar a HTML para que por lo menos tal. Y paralelamente había empezado con el tema de Facebook. Estamos hablando de hace 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Facebook tiene una analítica de las estadísticas, del tráfico y de todo lo que está pasando en tu propia página muy completa, completísima, ¿no? Y hubo un momento en el que me di cuenta de que miles de personas me llegaban a través del dominio de altaarquitectura.es, es decir, intentaban entrar en mi página web. Como en la página web ponía follow us on Facebook, vete a Facebook porque estamos construyendo un nuevo sitio o lo que sea, vi como miles de personas me entraban a través de buscarme por la página web primero y luego llegar a la página de Facebook, ¿no? Entonces, ahí el problema que le veo yo a las páginas web, no quiero decir que no sean necesarias, yo hablo de mi caso concreto, pero en mi caso concreto sería contraproducente tener una página web. Y os explico por qué. La página web es quizá el medio más fiel para que nosotros contemos lo que hacemos tal cual queremos, ¿no? Pero tiene un problema, y es que a pesar de suscribirse a los RSS, no sé qué, todo lo que quieras, realmente una persona entra en tu página web, la visita, dice, mira, qué chulo lo que hace este tío, no sé qué, tal, y cierra la página web y esa persona ya no vuelve a buscarte en la vida. Es bastante probable que no vuelva a buscarte en la vida. Lo has perdido. O sea, aunque le ha gustado una parte de cómic y una parte que tiene el making of, ¿no? Que por ejemplo veis, vamos a hacer un dibujo. Estas son 2 páginas del cómic y este es el cómic. Aquí, ¿no? E insisto, gracias a la difusión mediática que hemos conseguido, he podido presionar las editoriales, presionar a todo el mundo. O sea, yo ahora mismo con este cómic el porcentaje es el que yo quiero, porque va orientado a 1 millón de personas. O sea, entonces, que además en algún momento han dicho que les gusta lo que haces. ¿Cuántos vas a vender? Pues la verdad es que va a estar muy bien porque no hay... Bueno, en N+1 lo hacemos María, yo y Juan Pablo, gente muy poco seria, como veis. Y es un blog que María lo inicia en el año 2004 para hablar de cosas que ella encuentra que no se hablan o que no le parece que sea la mejor forma cómo se publican o que echa a faltar o que le interesan, y pretende siempre hacerlo desmitificando mucho. O sea, no hablabas tú antes de esto, ¿no? De esta tendencia que hemos tenido los arquitectos a crearnos a nosotros mismos clichés y diosecillos y geniecillos. Y entonces María es bastante iconoclasta, y luego nos añadimos Juan Pablo y yo, y desde entonces vamos publicando, generalmente son artículos bastante largos, os quejáis mucho de los que lo leéis, os quejáis mucho de eso, y son muy variados. Entonces, porque nosotros lo que hemos, esto se lo robo un poco a Freddy Massad, que es para mí el mejor crítico de arquitectura que hay en España, que utiliza estas imágenes para decir a qué hemos llegado cuando hablamos de comunicación en arquitectura, porque las portadas del croquis antiguas salía un edificio, salía una foto, y ahora ya directamente sale lo que sale. Incluso podemos llegar al caso final. Hay una de Joaquín Torres por ahí pululando que está muy bien. Entonces, a nosotros nos interesaba un poco esta imagen de endiosamiento que
que se ha producido en la profesión y que no creemos que sea una cosa anecdótica o que sea una cosa... Esto es una rueda, os lo explico un poco rápido. Esto lo utilizamos en un artículo, luego María lo ha desarrollado más a lo largo del tiempo. Es que se me da muy mal mirar aquí. Si empieza aquí, esto es un alcalde, y entonces el alcalde quiere ganar las elecciones. Ya no le quedan niños por ser en la provincia y entonces siento que hay muchos pantallazos del país. Voy a aparecer la pantoja. Entonces, los medios de comunicación... El alcalde ha visto en medios de comunicación que se publican muchos edificios que no sabe muy bien lo que son ni para qué se usan y que casi todo... Esta es la medida de Pritzker. Que casi todo el mundo tiene un Pritzker. Y entonces, a dedo, evidentemente, decide que va a contratar a uno de estos, a dedo, otros procedimientos que ya veremos. La oposición protesta, tampoco se acuerdan que ellos hicieron lo mismo, y empieza a aparecer en los periódicos, ya veremos cómo, pues que se va a construir o que se va a dejar de hacer en la prensa generalista. Al final, bueno, esto lo añadió María después porque era para contar que se hacía un concurso de doble vía, una para los que no eran famosos, que acababa aquí, y otra a lo bueno. Ganaba quien tenía que ganar, estaba claro, y entonces ya empezaba a llegar a la prensa, vamos a decir, especializada en arquitectura. Claro, empezaba a haber problemas, el dinero no llegaba, o sea, no llegaba porque es evidente que desde el minuto 1 no llegaba. Empezaba a haber modificados, pero se seguía publicando sin ninguna referencia a esto, el dinero ya era una cosa desmadrada, se sigue publicando, ya hemos tenido que vender los muebles del ayuntamiento para pagarlo, y de repente llegamos al final del proceso, el ayuntamiento está completamente en deuda y tenemos todo el chorro. O sea, inauguramos, cortamos la cinta, se publica mucho más y nos dan otro premio Pritzker. Y entonces volvemos porque habrá otro alcalde de Star Trek que si veis se parece bastante. Y esta imagen venía de un artículo de N+1, esto es más o menos la estructura de N+1, en el que lo que nos planteábamos es que Santiago Calatrava es un trekkie, porque, como veis... O sea, en realidad estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de que el edificio está completamente fuera de escala, aunque Santiago Calatrava siempre dice que le interesa la escala urbana, etcétera. Es casi como soltar el Enterprise en medio de una ciudad. Si lo habéis visto en una película, sobre todo en la nueva de Abrams, aparece en relación con otros edificios y se ve lo desproporcionado que es. Pero es hacerlo de una manera que es... Nosotros siempre decimos que es como para que lo lean nuestras madres. Yo en concreto digo para que lo lea mi padre, que es ingeniero de caminos y es un público durillo. Pero curiosamente la única... Esto es una web, no sé si la conocéis, es que es flash y por eso no se ve el entorno. Se llama Calatrava te la clava. Está hecha por Izquierda Unida de Valencia, cuando pudieron tener acceso a los documentos, y esta es una parte más seria, a los documentos reales de contratación de Santiago Calatrava. Entonces redactaron, hombre, es un poco partidista porque lo ha redactado ellos y es evidente, pero los datos son los reales de una mañana que le dejaron a un diputado de Izquierda Unida de Valencia, solo una mañana, ver todos los documentos. Nosotros hicimos lo que hicimos fue coger algo que nos parecía que no se hacía, quizás una labor árida, pero ¿por qué Santiago Calatrava, no sé si algunos sabéis la respuesta exacta, ¿por qué Santiago Calatrava ha construido toda la ciudad de las artes y las ciencias a dedo, saltándose la ley de contratos del sector público? Es fácil de saber, pero hay que analizarlo. Si lo cuentas de forma entretenida es mejor, porque la gente lo lee. Y en realidad Santiago Calatrava se basa, lo cuento rápido, se basa en un artículo de la ley de contratos del sector público que dice que si solo hay un licitador se le puede dar a dedo. Claro, evidentemente si solo hay uno se le puede dar a dedo. Y los motivos de que haya uno suelen ser patentes. Pues, oiga, yo he inventado el coche con una sola rueda, pues si lo he inventado yo, la patente es mía y usted lo quiere, aunque sea el Estado, no le queda otra. O que hay una razón artística. La razón artística en realidad no es aplicable a la arquitectura, pero claro, ellos lo pervierten en que ellos en realidad lo que quieren no es un auditorio, sino un auditorio de Santiago Calatrava. Claro, un auditorio de Santiago Calatrava, a menos que haya otro que sea arquitecto y se llame Santiago Calatrava, que sería una suerte, solo te lo puede hacer Santiago Calatrava. Esto pasa con Santiago Calatrava, que es como el punching ball fácil, porque no compartimos el mismo lenguaje con él, ni estaremos de acuerdo con él, es un tío abstruso. Yo lo he ido a ver a una conferencia y me da culpa, o sea, era joven y no es un tío comunicativo, por lo menos no lo parece,
Pero ¿qué pasa cuando el arquitecto es diferente y cuando el medio ya no es un medio un poco ajeno, sino que es un medio, por ejemplo, de CEN? Y bueno, no sé si lo veis bien, pero es el master plan de Estocolmo, de la autopista de Estocolmo de Bjarke Ingels, que está tan de moda. Lo que presenta Bjarke Ingels es esto. No sé si lo veis, pero es una bola de discoteca encima de una autovía, no sé cuántos carriles. Y estos son los esquemitas que presenta para defender los alrededores como paisaje. Nosotros lo primero que se nos ocurre es esto, y lo segundo es que los esquemas deberían, esto está publicado en un post, los esquemas deberían haber sido estos: gran objeto reflectante distractor, área de choque, y sobre todo qué pasa si llueve, porque ahí se tiene que hacer una gota. Esto puede parecer una tontería, pero vamos a leerlo. Pero esto, que claro, vosotros fijaros bueno, aparte de Travolta, de esto se ha presentado un concurso y había un jurado, nos molestamos en buscar quién era el jurado, con mucho arquitecto que ha visto esto y ha dicho, sí, porque lo que ha recomendado el médico es que vayas en un coche a 200 y hay una cosa arriba que digas, bueno, mira un árbol. No sé, o sea, hemos llegado a un punto en que la propia forma de contar la arquitectura o la propia fama del sujeto o la propia, yo creo que los esquemas de Ingels son muy reconocibles si se presenta un concurso, hace que no pensemos en cosas tan tontas como esta. Esto salió en 5 minutos de conversación y se dibujó en 3, o sea, no es algo muy difícil. Y sin embargo creemos que se puede hacer crítica en este sentido, pero que no hay por qué hacer lo que tú comentabas, no hay por qué ser plumbio y no hay por qué hacer el elogio de la luz, no hay por qué. Se puede ser entretenido. Nosotros utilizamos una frase siempre que es que lo contrario de divertido no es serio, es aburrido. Se puede ser divertido y serio a la vez. Este es otro ejemplo. Este es ¿sabéis lo que es, no? Es la morgue. Tienen otro nombre más bonito, pero bueno, es la morgue. Es el único edificio que se ha construido del parque del Campus de la Justicia, es de Zaera. Entonces, lo traigo como ejemplo porque tuvo mucha polémica, porque Zaera gana el concurso y luego abandona, a mitad de, estaba acabando la estructura, abandona el edificio. Bueno, esta es la imagen, no es así exactamente. Nosotros llamamos la flanera porque me recuerda una flanera. Estos siento que van a ser todas del país, pero podían... No eres tú. Podían haber sido de cualquier otro periódico porque todos lo enfocaron de la misma manera. Zaera se va de la Ciudad de la Justicia, según él, por, lo dice aquí, agravios comparativos. Agravios comparativos es que a él se le iba pedía un modificado. Sabéis que un proyecto público tiene un precio de licitación fijo, no te puedes pasar. Bueno, en España sí, pero no deberías. Él pedía un modificado, creo que era del 53%, le daban un 28%, que ya está bien, y se quejaba de que a Foster le daban más. Yo tengo una hija pequeña y esto es en la guardería. Ahora en los cumpleaños tienes que llevar un caramelo para cada niño, porque como a uno le toquen 2 se lía, pues muy parecido. Entonces se montó una polémica tremenda e incluso se llegaron a publicar cosas como esta. Ustedes han pedido más dinero para, si no queréis no leéis lo otro, pero han pedido más dinero para poder acabar su edificio tal y como lo pensaron. El precio de licitación era tan bajo que nadie pensó que se fuera a mantener. Al ganar el concurso pedimos una revisión de costes. Esto es cojonudo, dinero público estamos hablando. Claro, tampoco la administración queda muy bien, porque dice, este caso es especial porque lo que dijo el representante de la comunidad es, este caso es especial porque somos nosotros quienes hemos elegido a Norman Foster para este proyecto por ser quien es, porque tú lo vales. Entonces, pero incluso gente medianamente seria, otros arquitectos que han participado en la ciudad dicen, es absurdo decir que hay unas condiciones de partida de 1.000 euros el metro cuadrado tras ganar un concurso público. Pues hombre, si es absurdo en esa situación, ya no sé cuándo va a ser serio. O sea, la mejor frase de todas es una que está un poco más arriba, que dice, inmediatamente después de ganar le dije al cliente, seamos realistas, esto no se puede construir con ese dinero. Esto se publicó así y hubo 0 artículos en el que yo, no lo sé, yo soy arquitecto, no soy periodista, pero a mí alguien me dice, hablando de un dinero público, seamos realistas, esto no se puede construir con ese dinero, según él, inmediatamente después de ganar, y lo lógico es pensar que ha hecho trampas, que nos ha engañado, es una licitación pública, esto se produjo. Sin embargo, lo que sí se produjo fue esto.
no sé si le conoce. El arquitecto madrileño sabe decir que no. Preferiría no hacerlo. Barleby, está hablando de Barleby, del libro de Barleby, no sé si lo habéis leído, Barleby el escribiente, que es un personaje que siempre dice I'd rather say no, preferiría no hacerlo, como forma de resistencia. Pero claro, lo dice antes de hacerlo. Lo que no me vale es que hagas el concurso y luego digas que no. Es un Barleby un poco raro. Y esto se publicó y era un artículo ensalzando la figura como moralmente respetable de... Yo no valoro a Alejandro, solo valoro este caso, no entro en otras circunstancias. Defendiendo que él había dicho que no por un respeto a la arquitectura y a su obra, cuando en realidad ese concurso se había presentado mucha gente, quizá con edificios que podían haber ganado y podían haberse construido por el dinero que había y que quedaron arrasados. No hubo más protestas. El colegio, por ejemplo, no protestó. Hablabas antes de las instituciones. Yo de la mano del colegio no sé si querría ir demasiado. Bueno, esto es lo que os quería contar. Nosotros, en realidad, lo que hacemos es escribir y comunicar. Tratamos de comunicar sobre todos estos temas porque pensamos que se crea un ambiente que en parte ha generado la situación en la que estamos ahora. Ahora estamos preocupados con la LSP, por ejemplo, con la Ley de Servicios Públicos. Creo que no es ajeno a toda esta década que hemos pasado, que no venía de... Esta década ha sido como exponencial, pero ya venía de lejos, este fetichismo, esta falta de crítica, esta forma de comunicar la arquitectura excesivamente, hablábamos, endógena y excesivamente pesada y muchas veces acrítica, que es lo más peligroso para mí. Y creo que es algo que tenemos que seguir. Nosotros pensamos seguir, porque bueno, esto es Danger Will Robinson, son dos ejemplos para terminar. Metropol Parasol es finalista del premio Mies van der Rohe 2003. Mies van der Rohe estar en la tumba, como haciendo así. Debe estar pidiendo el apocalipsis zombie para ir a comerse a alguien rápido. Este edificio ha costado un 100% más. El Ayuntamiento de Sevilla no sabe qué va a hacer con el mantenimiento porque es muy complicado de mantener la estructura. Yo tengo para mí que va camino de la privatización, que es algo que creo que va a pasar en muchos espacios públicos. ¿Está privatizado ya? Sí. O sea, ya sí. No, pero incluso creo que lo de arriba se lo van a dar a alguien para que lo... Ah, esto, o sea... o sea, y es candidato al premio Mies van der Rohe 2013. Yo, en este sentido, la arquitectura me parece que ha tendido... Nosotros cuando empezamos a escribir usamos mucho una frase. De hecho, hay un link, un banner en el... Vamos, un apartado, una etiqueta del blog que se llama "La arquitectura es el nuevo rock and roll". Esto no se nos ha ocurrido a nosotros, esto salía en el Cosmopolitan, en estas listas que hacen de el negro es el nuevo blanco, el vodka es el nuevo agua, la arquitectura es el nuevo rock and roll. Y claro, lo que pasa es que esto son cosas que el vodka es el nuevo agua, bueno, no va a pasar nada, te vas a coger una chuza y... Pero la arquitectura es el nuevo rock and roll me parece más peligroso porque tiene otros condicionantes y sobre todo si la descargamos de... El factor económico es importante, si la descargamos del factor económico, como parece que ocurre en este caso, la convertimos en un puro capricho y lo estamos contando de una forma que estamos... Tú hablabas antes del precio, a mí me parece fundamental, o sea, me parece fundamental que... a mí me parece un mal proyecto, pero incluso aunque fuera bueno, si se ha pasado un 100% del presupuesto, es algo que hay que contar, tiene que estar ahí. Y ya termino con esto, porque creo que hay veces que en el mundo de la comunicación de arquitectura ahora creo que estamos en una etapa de gatopardismo, o sea, de que todo cambie pero que todo siga igual. Entonces veréis que es Rem Koolhaas contra las estrellas, porque va a ser el director de la siguiente Bienal y dice, el arquitecto estrella es, esto lo dice Rem Koolhaas, el arquitecto estrella es una figura que no existe, un lugar común para referirse a los que ganan montañas de dinero y realizan todos los proyectos que desean, un invento de los periodistas perezosos. Yo, los Rem Koolhaas contra las estrellas, teniendo en cuenta que este edificio, esta estrella de la muerte es de Rem Koolhaas, es más bien Rem Koolhaas contra los planetas. Entonces, me parece que se puede... Estamos haciendo un post de esto nosotros sobre lo que pasa en Dubái y cómo la gente dice una cosa y hace otra. Pasado determinado para... No, ¿cuáles son los verticales? Determinado meridiano, parece que las reglas ya no entran. Y todo esto que os he contado, nosotros procuramos hacerlo siempre... Yo me río mucho escribiéndolo. O sea, y procuramos hacerlo de forma amena y de forma divertida, pero también creo que sin olvidar que hay un criterio de responsabilidad que a veces se olvida cuando se está contando algo de
de este tipo. Y ya está. Muchas gracias. Me preocupa, ya que estoy, me vais al micro así sin esperarlo. Se ha nombrado muchas veces a lo largo de estos 2 días el tema de que somos desconocidos para el mass media. Es decir, lo que comentas tú, Ángel Luis, es decir, si tienes 1 millón de seguidores, igual te llama el ayuntamiento, bueno, 1.000 millones, te va a llamar el ayuntamiento, pero el proceso este cíclico que has hecho del ciclo de nitrógeno sobre los concursos, lo acabamos de ver ahora mismo, bien con Eurovegas o ahora mismo con el museo que se está planteando frente al Prado, ¿no? Es decir, que es algo que está realmente, es el día a día, el pan nuestro cada día. Y sí que nos hemos encontrado un poco a la hora de congregar a la gente o de que transmitir fuera todos estos problemas, el que tú mandas notas de prensa a los periódicos y no salen. Es decir, salen otras cosas, no sé si es por qué será, y entonces el romper con esa dinámica es un poco el desafío que nos tenemos que plantear como profesionales de aquí al futuro, ¿no? Que es lo que nos preocupa, es decir, cómo podemos hacer llegar a la sociedad que es importante un concurso limpio porque va a tener una mejor ciudad, un mejor espacio público y va a ahorrar dinero, y que del otro sistema lo que está haciendo es alimentar una máquina de corrupción en el mejor de los casos, cuando no destrozando además la ciudad, que eso ya va a durar para siempre, ¿no? Esa sería un poco mi duda, pero yo sí que antes que escuchamos varias opiniones del público, si preferís, y vais contestando, si os parece, ¿no? Para no monopolizar el diálogo. ¿Alguien, si queréis ir levantando la mano para tener fichados? Bueno, buenos días, soy Miguel Ángel Díaz, arquitecto, y quería felicitaros a todos, ¿no? Me ha parecido como unas ponencias como muy complementarias unas de otras, ¿no? Bueno, yo quería decir que hace unos días aquí hicimos, con la Escuela de Arquitectura a la que yo pertenezco, hicimos una jornada con Max Rieselada, que es un arquitecto holandés que muchos conoceréis por sus libros sobre los Smithson, sobre el Team 10, sobre Le Corbusier y Adolphe, y es un arquitecto ya mayor, un profesor entrañable, ¿no? Y hablando con él me preguntaba sobre quién has hecho tú la tesis, ¿no? Y bueno, sobre Alejandro de la Sota, ¿no? Y me decía, Alejandro de la Sota, qué buen arquitecto es Alejandro de la Sota, joder, qué maravilla. Dice, y qué malos sois los arquitectos españoles vendiéndoos por el mundo. Dice, a que vosotros os creéis que los arquitectos holandeses somos los mejores arquitectos del mundo, ¿a que sí? Digo, coño, pues sí, ¿no? Tenemos una imagen del arquitecto holandés como un arquitecto de prestigio, un arquitecto bueno, ¿no? Como dice, pues es mentira. Los arquitectos españoles sois de los mejores arquitectos del mundo, ¿no? Dice, pero os vendéis fatal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quería poner un ejemplo, quizá contrario al que habéis puesto vosotros. Aquí en Madrid, dentro de los grandes regalos, alguien decía ayer, los grandes regalos que nos hacen, ¿no? Como Eurovegas, menudo regalo. Las 4 torres del que hemos hecho aquí, hay una que es española, que la han hecho 2 arquitectos madrileños, que son Enrique Álvarez Sala y Carlos Rubio, y que ha costado 180 millones de euros, que es exactamente menos de la mitad de lo que han costado cualquiera de las otras 3, que si no recuerdo mal son de Norman Foster, que no ha salido por aquí, pero podía haber salido. Y además es la mejor de las 4. Bueno, eso por supuesto, además es la mejor de las 4, estoy de acuerdo contigo, ¿no? La de Peli no sé lo que ha costado, y la del otro, ¿no? La de Yomin Pei, bueno, el estudio de Pei tampoco sabemos lo que ha costado, pero están todas por encima del doble, ¿no? Con lo cual, curiosamente, los arquitectos que han salido aquí, Zaera, ha salido, bueno, son arquitectos que son el propio Calatrava, ¿no? Son arquitectos españoles, pero que trabajan desde fuera de España, curiosamente, ¿no? Es decir, yo creo que, o sea, yo reivindico aquí un poco, si lo abrimos al debate, ¿no? La calidad media del arquitecto español y lo mal que no sabemos vender. Por eso yo creo que tu caso, Ángel, yo creo que es como paradigmático, siendo un caso particular, ¿no? Pero me parece que ya está bien, ¿no? De no saber vendernos y de casi darnos vergüenza, ¿no? De decir, no, es que efectivamente, estando de acuerdo con todo lo que ha dicho Lorenzo, pero creo que tenemos un problema de base en cuanto al futuro de la arquitectura, en el saber explicar bien nuestro trabajo, ¿no? El otro día Max Rieselada, que fue aquí hace una semana, pues me dijo esa frase y quería compartirla con todos, ¿no? Nada más. Sí, yo quiero decir que estoy completamente de acuerdo con lo que dice, porque probablemente los únicos que piensen que los arquitectos españoles no son conocidos o buenos, ¿no? O por calidad, seamos nosotros mismos, ¿eh? Cuando sales fuera, o sea, solo hay que vernos estoy a un artículo curioso de Arts Daily, que habían cogido como 1000 obras de arquitectura, que habían hecho un mapa mundi, y entonces habían puesto
quiénes eran los autores de esas obras de las que ellos habían seleccionado sus noticias para portada, ¿no? Entonces era muy significativo que había 300 y pico americanas, 100 y pico canadienses, y en tercera posición había 90 y tantos proyectos españoles. Y luego después estaban los holandeses con 15, los alemanes, o sea, era como una diferencia radical. Yo desde hace 2 años que tengo la suerte de poder ir a Latinoamérica o a donde me llamen, ¿no? Porque también una de las cosas de tener una cierta visibilidad es que quiero introducir solo un tema que me parece fundamental, que lo quería meter al principio solo para que lo reflexionéis. Perdonad que es que yo divago mucho, ¿no? Y voy enlazando así como tal, que no hemos tocado, y es que yo creo que lo que hay también es una absoluta fractura por edades. Es decir, entre los menores, voy a poner un número por poner, pero entre los menores de 35 años y los mayores de 35 años. Es decir, los que toman las decisiones, los políticos, los que publican las cosas, incluso en las revistas de papel sobre todo, son gente que tiene 40, 43 años, ¿no? Entonces llegas y le dices, no tiene Facebook, porque además es muy típico del arquitecto, ¿no? Decir, no tengo Facebook y no veo la tele, ¿no? Así como para decir. Entonces, en mi caso concreto, para que os hagáis una idea, el 78% del millón de personas, es decir, 780.000 personas, tienen menos de 24 años. O sea, esto quiero que esa cifra la entendáis. Es decir, ¿por qué cuando llego yo a México y voy a dar una conferencia se llena de gente? ¿Y por qué 1000 y pico estudiantes quieren dar el taller conmigo y no con los conocidos que les publican en las revistas de papel y en las grandes tal? Porque la gente, los jóvenes, viven ya con las nuevas tecnologías. Entonces tú te das cuenta de que al final, lo que estoy un poco en desacuerdo contigo es en el tema de que los arquitectos sean estrellas. Es decir, hay una especie de mundo paralelo en el cual los periodistas y los arquitectos nos convencen a los demás de que por salir en la portada del Croquis, que el Croquis tiene una tirada muy pequeña, como que son estrellas. Cuando luego tú te vas fuera y preguntas a la gente quién es Jean Nouvel, nadie sabe quién es Jean Nouvel. Digo en la calle, no digo en el mercado interno de arquitectos, a ver si me explico bien. Es decir, los arquitectos todos pensamos que Jean Nouvel, que Santiago Calatrava porque ha pegado un salto distinto. Norman Foster también. O sea, yo creo que hay unos muy singulares, como serían en España, por supuesto, Joaquín Torres, que no lo conoce absolutamente nadie fuera de España. Norman Foster, aparte de por una trayectoria muy consolidada, muy grande, pues yo creo que tiene sentido que sea uno de los que están ahí no haciendo esas cosas, sino que sea conocido. Pero el resto son absolutamente desconocidos, ¿eh? Bjarke Ingels lo conocemos nosotros. Cuando sales fuera no sabe la gente quién es Bjarke Ingels, ¿no? Pues a mí eso me parece muy interesante. Es decir, los medios de comunicación, ¿qué están vendiendo? Como quién es famoso, quién es... realmente a la gente no le importa, no los conocen, ¿no? Porque no tienen acceso siquiera a la comunicación que hacen ellos, porque está restringida a este mundo endogámico de revistas de arquitectura. O sea, el más desconocido del mundo posiblemente sea Rem Koolhaas. Puede parecer endogámico, pero es que este se cae. Puede parecer endogámico, pero yo creo que a ver, yo te voy a poner un ejemplo. O sea, en Almería, primero no es endogámico porque hay gente que se dedica hay dealers de las estrellas, o sea, está claro, y muchos de ellos pertenecen al mundo editorial, al mundo editorial de papel, vamos, al que nos referíamos. Pero luego o sea, que el Almería estuvo a punto de tener un palacio de congresos de Norman Foster de 80 millones de euros de presupuesto y 20 millones de euros de honorarios de... Yo por 20 millones de euros vivo en la obra, friego los forjados y yo también abandono contigo. A mis hijos, me voy allá a vivir. Pero la terna que iba elegida para realizar el proyecto eran Norman Foster, Zaha Hadid, Jean Nouvel y Santiago Calatrava al principio. Y yo conozco a mi alcalde, quiero decir. ¿Pero tú crees que solo eso tiene algo que ver con lo que la gente decide o sabe o tiene conocimiento? Tiene que ver desde el punto de vista que, vuelvo al gráfico, o sea, por una serie de circunstancias, hay una serie, hombre, evidentemente es más conocido Justin Bieber, o sea, quiero decir, hay que poner las cosas en perspectiva, pero en lo que afecta y mucho a la profesión y a la forma de entenderla por la sociedad, hemos acabado, y de hecho la pelea en un momento dado en Almería fue muy enconada con que los que protestábamos estamos negándole a la ciudad un Foster, que es una cosa como ridícula. O sea, no es una obra de arte, es un edificio, tiene otros condicionantes, y eso se llega, hombre, evidentemente si lo pongo en perspectiva, pues eso,
Justin Bieber se ha caído o ha enseñado el culo por Twitter. No, si más o menos estamos de acuerdo. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, nosotros tenemos ahí en la Plaza Castilla tenemos un Calatrava, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente sabe que tenemos un Calatrava ahí? Hombre, nosotros. Yo creo que sí. Sí. ¿Ves? Es que, o sea, esto es una discusión que podría ser eterna. Es que yo, eso es lo que justo pienso que no es cierto. Es decir, a la gente no le interesa en absoluto la arquitectura. Yo cuando estoy hablando de la gente estoy hablando de la sociedad, ¿eh? Y ahora estoy completamente de acuerdo en el problema gordo que supone que se haya creado quien sea, no la gente, sino la sociedad, esas estrellas, ¿no? Porque bueno, aquí entraríamos ya en un debate que está por detrás, y es que los políticos, los periodistas, etcétera, son representativos de la sociedad. Es decir, la democracia es representativa de la sociedad. A ver, Lorenzo, ¿qué opináis vosotros? Un poco. Bueno, a ver, ¿se me oye bien? Sí. Vale. Yo también quisiera diferenciar un poco como en dos partes, ¿no? Por un lado, cómo la arquitectura se transmite a la sociedad, que es lo que están hablando ellos, y me parece un tema fundamental, o sea, para nada de segundo plano, sino clave. Y por otro lado, el que yo intentaba hablar de cómo los arquitectos, de una manera un poquito más cada uno, podemos transmitirnos, ¿no? Y creo que hay una cosa que es común a todos, que es la narrativa, ¿no? Y la facilidad del lenguaje, como ha dicho Patricia, ¿no? Sin bajar el contenido, ser capaces de bajar el lenguaje. Eso a mí me parece clave. Y en ese bajar el lenguaje, esa narrativa o ese contestar a todo que hace Ángel, ¿no? Luego aparte, no 1 millón o no, pero ese contestar, esa actitud. Entonces son cambios que tienen mucho más que ver con lo humano que con las tecnologías en sí. Las tecnologías en sí nos posibilitan que, siendo unas actitudes diferentes de las que tenían nuestras generaciones anteriores, podamos llegar muy lejos. Y para mí ahí está la clave, ¿no? Y entender que todos los que estamos aquí seguramente nos vamos de cañas y nos vamos a llevar muy bien. ¿Por qué? Porque ya no somos los de antes. Ya no hay un ego. El que está aquí arriba no es más que el que está abajo. Todos nos tratamos con respeto. Y esto, de repente, ha cambiado todo, y la profesión de arquitectura, a pesar de estar en una crisis bestial, tenemos oportunidades nuevas de crear sinergias entre nosotros que van a favorecer muchísimo la difusión de la arquitectura. Por eso me parece interesantísimo el tratar cómo el arquitecto se comunica hacia los demás, y luego la arquitectura somos capaces de comunicarla casi en consecuencia. Y por ahí creo que para mí es una de las claves y de lo que más me ha gustado de toda la mesa. A ver, Antonio y Patricia, ¿qué pensáis? Bueno, yo sobre todo lo que veo es que se está hablando desde dos planos totalmente distintos, y uno es Internet, medios generales, llegar al público general, crearte de alguna manera cuantificable seguidores, y otra muy distinta es conseguir encargos y proyectos. Entonces no tiene nada que ver. Yo personalmente, como mi medio, me considero más que proporciono posibles clientes, porque evidentemente nuestra tirada es de 20.000 ejemplares nacional. Entonces ni pretendo acercarme al nivel de Facebook, porque no tiene nada que ver. En mi página, en mi revista, no hay una rotación constante de intervenciones que empuja hacia abajo tu contenido y desaparece. Tienes que picar e ir mirando por meses si quieres ver ese contenido. Entonces el ojo ve lo que busca, y Internet ves muchas cosas, pero como el ojo no quiera buscarlas, es muy difícil, porque que te lo pongan delante si no lo estás buscando. Tiene un índice de retención y de que te quede eso con el nivel de información que hay hoy día, que tiene una limitación muy clara. La RAM de la mente humana tiene un ancho de banda X, entonces no puedes acumular ad infinitum. Y Internet es ad infinitum, es una cantidad de información pasmosa. Entonces son diferentes niveles de conversación. Yo lo que dices tú lo veo totalmente, pero lo veo en otro nivel. Yo lo que he dicho era más desde una perspectiva de buscar clientes, como arquitecto, como estudio de arquitectura, a la caza de cómo comunicarme con un medio de comunicación para intentar qué sinergias establecer. Exacto. Sí, yo creo que Sí. El tema de denuncia, por ejemplo, nosotros en la revista fuimos bastante... La política que adoptamos al principio fue muy positiva. En ese sentido también ha sido un poco contrario a lo que tú has comentado. Nosotros empezamos diciendo, ostras, sostenibilidad no está en boga. Acaban de aprobar el Código Técnico de Edificación, bueno, de hecho lo aprobaron un poco después de nosotros fundarnos. Y en aquel momento bastantes asociaciones muy potentes están todos convencidos que iba a aumentar un 10% el coste de la vivienda, porque esto es imposible, va a aumentar la calidad y no va a ser posible, como en su momento se dijo de la herba. Luego vino la crisis y puso todo en su lugar también. Entonces, bueno, era un poco también una perspectiva de decir, no vamos a
a señalar a nadie y vamos a incentivar que esto se propague y se difunda lo más posible. Entonces era un planteamiento muy distinto al tuyo, que es muy... tuyo es muy beligerante y está muy bien. Además, por vía de internet yo creo que es el medio perfecto, porque llegas a más. Porque esto por prensa tiene una limitación clarísima. Patricia, ¿tú qué, sí, perdón. qué piensas? Sí, no, andando un poco en lo que estabas diciendo tú, claramente hay dos discursos. Yo no sé si salir en los medios sirve para que te llamen clientes, ni lo sé, ni me importa mucho, pero tampoco me importa mucho cuando entrevisto a un actor que la gente, ¿sabes? Vaya, o sea, lo que me interesa de la arquitectura es la labor social, o sea, lo que dice de lo que somos, ¿no? Y en ese sentido creo que, claro, tú puedes orientar tu Facebook o tu página como quieras, ¿no? A mí me interesa mucho ese rollo activista porque es a lo que yo me dedico, ¿no? Yo no puedo hacerlo con tanta gracia, no lo intentaría, pero igual no puedo cascarme esos gráficos en el país, pero creo que es muy importante que haya arquitectos pensando en esas cosas, ¿no? Además de pensando en darse a conocer para que les llamen para hacer sus proyectos, ¿no? Me parece súper interesante que haya arquitectos pensando en eso porque me parece que es una responsabilidad no solo de los arquitectos, ni solo de los arquitectos de lo que construyen ellos, sino de todo el mundo, ¿no? ¿Hay alguna persona del público que quería intervenir? Tenemos que agilizarlo porque se nos va acabando el tiempo. Muy buenas. Bueno, yo quería comentar por un lado lo de los medios. Me parece, estoy de acuerdo con Ángel y bueno, con muchos de vosotros que habéis hablado del tema de Internet, ¿no? Que es la tendencia de futuro. Pero como decía Ángel, ¿no? Creo que era tu nombre. Pues hay un rango de edad, exactamente. O sea, y hoy por hoy creo que también hay otros medios que deben de ser importantes, pero no ya solo para la búsqueda de cliente, como habéis planteado la mayoría y tal, ¿no? Sino recogiendo un poco todas las conversaciones que se han hablado en el Congreso, pues creo que tiene que haber, aparte de los medios, ¿no? Que comentaba, que creo que tiene que salir en televisión, en periódicos y demás, pero no solo a la búsqueda de clientes, sino ponernos en valor, porque como yo creo que estamos todos de acuerdo en la importancia de la arquitectura, ¿no? Para la sociedad. Y entonces, pues también por otro lado, pues quería comentar con quién tenemos que conectar, con quién tenemos que comunicarnos, ¿no? Por supuesto con el cliente, también con la sociedad, qué opina la sociedad y de la arquitectura, y ahí que me gustaría hacer una apunte a lo que comentaba José María de la arquitectura de firma, ¿no? Como le llaman mucho, que me gusta llamarla a mí. Y por ejemplo las setas, ¿no? Yo vengo de Sevilla y bueno, me reservo mi opinión personal, tengo mis críticas, pero sí que es verdad que, bueno, además en Sevilla somos muy dados a quejarnos de todo y tal, pero al final, y lo lanzo a la reflexión, ¿no? O sea, no quiero decir que esté de acuerdo o deje de estarlo, pero sí que la gente, los mismos ciudadanos, pasean por allí y hacen fotos y están alucinando, ¿no? Con el resultado. Sin embargo, no saben a lo mejor de la misa a la mitad, ¿no? Y bueno, otra comunicación importante, que recogiendo también, como decía, todos los temas que se han hablado en el Congreso, pues creo que es importantísimo la comunicación entre los colegios profesionales, dada la tesitura actual, ¿no? De la profesión, pues entre los colegios profesionales que realmente pues son quienes nos representan, ¿no? Y quienes luchan por defender nuestra profesión. Yo tengo que decir desde aquí que creo realmente en ellos. Y los colegiados, así como con otras instituciones, otros organismos. Y por supuesto también otro tema de otra mesa también que se puso aquí en el Congreso, ¿no? Encima de la mesa, era la relación entre la profesión y las escuelas. Eso hay que fomentarlo. Todos estos medios, ¿no? Estos sectores, creo que hay que fomentar toda esa comunicación. No solo en la búsqueda de clientes, por supuesto que es muy importante, ¿no? Porque todos queremos trabajar y queremos ejercer nuestra profesión, ¿no? Solo eso. Gracias. Bueno, un poco, intentaré ser breve, pero vamos, yo creo que vosotros representáis el cambio de paradigma que se está produciendo en la arquitectura y creo que consolidáis un poco la reflexión que me estoy llevando de este congreso, ¿no? Y es que creo que la labor que tenemos los arquitectos ahora mismo por delante es democratizar la arquitectura, cosa que no se ha hecho, que son ejemplares, por ejemplo, los médicos en ello frente a nosotros, y vosotros con todo el trabajo que estáis haciendo en las redes sociales lo estáis demostrando, es decir, estáis haciendo llegar a la población a la arquitectura, estáis generando el debate en la arquitectura, estáis construyendo y superando las jerarquías y superando las corporaciones, es decir,
las redes sociales juegan un papel fundamental para construir lo que va a ser el futuro de la arquitectura y sobre todo para democratizarla, ¿no? Yo creo que soy ejemplar en ello, vamos, sin duda. Sí. Bueno, yo quería lanzar otra reflexión un poco para Lorenzo y para Ángel Luis acerca bueno, del 2.0 y tal, que es un mundo pues que, como decís, quizás porque nos sobra el tiempo o no tenemos muchos encargos, pues todos nos estamos volcando un poco más en esto como una inversión de futuro y de cara un poco a hacernos visibles hacia posibles clientes y hacia la sociedad. Y es que hay un factor que a mí me parece muy importante, que no sé hasta qué punto lo veis así, que es la casualidad en Internet, que juega un papel importantísimo y que muchas veces, aunque sigamos esos pasos, ¿no? Pues una constancia, crear contenido, aportar algo, no sé qué tal, aunque estés poniendo todo esto, al final la casualidad existe, ¿no? Además de esa inversión en publicidad, pues que igual Ángel Luis hacía con el Facebook para lanzarse tal, siempre esa casualidad en Internet es impredecible y muchas veces es lo que nos catapulta o no, dependiendo de factores que se nos escapan y que, bueno, que hay gente, pues por ejemplo en el SEO tal, que estudian, buscan esos algoritmos, intentan saber cuál es el truco para colarse, pero esa casualidad y también lo efímero que es esto, pues claro, al final es un factor determinante que no podemos dominar, ¿no? Entonces, un poco cómo enfrentarse a eso y luego de cara a futuro esa continuidad. Tú lo comentabas un poco con Joaquín Torres, capta muchos seguidores, de repente esto se puede volar. En tu caso, pues puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Esto se va diluyendo en el tiempo. ¿Quién te dice, no, que dentro de 3-4 años esto pues te has quedado ahí o Facebook cambia sus mecanismos para mostrar los me gusta, no sé qué, ya estás vendido, toda esa inversión o lo que sea, pues se va. Un poco, pues, comentar esto, ¿no? Esta situación de incertidumbre y de desconocimiento de cómo funcionan los mecanismos y que no es matemático, ¿no? Que no hay un patrón para guiarnos hacia ese éxito en el 2.0. Sí. Bueno, lo que has dicho lo último del tema de que Facebook puede desaparecer o todo eso, posiblemente, pero tú tienes que utilizar siempre las herramientas que tienes en la mano en el presente. Es decir, a mí muchas veces me dicen, joya, Ángel, y si de Facebook no sé qué, digo, bueno, pues estaré igual que tú. O sea, no, porque al final es un poco eso. Yo mientras puedo utilizar ese medio, que al final yo, insisto, creo que por el tema de los amigos y del no sé qué, parece que hay gente que lo ve como un poco... para mí es una plataforma que conecta a 1.000 millones de personas, así. O sea, es la única manera posible de conectarse con 1.000 millones de personas. Y no hay otra ni parecida, ¿no? Que es lo que os contaba, como en menos de 2 años nosotros tenemos seguidores en Australia, en Japón, en cualquier parte del mundo, ¿no? Luego, con respecto al tema de lo de la casualidad, yo creo que no existe la casualidad. Es decir, el problema del tema de las redes sociales es que tú has dicho una cosa que seguro que no lo has dicho con esa intención, que es el tema de la estrategia, ¿no? O sea, yo creo que la estrategia suena un poco como mal, es algo como premeditado, ¿no? En mi caso, os puedo asegurar que no ha habido ninguna estrategia. Es decir, yo no tenía intención de tener, no pensaba, yo tenía clientes y tengo clientes, no tenía intención de hacer esto para buscar clientes, que es lo que decía la chica de antes. Creo que me parece muy, muy bien todo lo que ha dicho, pero creo que aquí ninguno hemos hablado de que utilizar esto para tener clientes, ¿eh? O sea, el que a mí me lo preguntan mucho, dice, oye, ¿cuántos clientes te han llegado a través de Facebook? Y siempre contesto, ninguno. Y no es cierto, alguno ha llegado, ¿no? Pero es que la pregunta en sí misma me parece nociva. Es decir, el motivo de tener un blog de denuncia, de tener un Facebook que llega, no sé, lo que es que crees que tienes algo que contar, te lo crees con pasión, es decir, te crees lo que estás contando y se lo quieres contar a los demás. Entonces, yo en ningún momento, y además me podéis creer, lo he hecho para tener clientes. O sea, no es para tener clientes. O sea, tú tienes una responsabilidad social como arquitecto, tanto de denuncia como de lo que sea, ¿no? Y lo que haces es que, como la tienes y tienes el canal para hacérselo llegar a los demás, lo haces. Entonces, yo muchas veces lo que digo es que eso, es decir, la falta de el altruismo, digamos, el hacerlo sin ánimo de lucro, es decir, por mejorar lo que te rodea. O sea, yo el mío es para intentar mejorar lo que me rodea. Yo hay días que hago un post entero sobre en contra del copyright, que es una cosa que yo no entiendo. O sea, yo creo que si tú inventas algo,
¿no? Y creas algo, lo lógico es que se lo enseñe yo al resto y los demás lo usen, por favor. O sea, yo digo, por favor, copiarme, ¿no? Sin embargo, los arquitectos tenemos este tema de la propiedad intelectual, o sea, una cosa como demencial. Yo me acuerdo de una denuncia que nos hicieron a nosotros hace unos años, porque había un arquitecto que se creía que había patentado la curva. O sea, el encuentro en curva entre paredes, suelos y techos, ¿no? Presentó un dossier en el Colegio de Arquitectos, ¿no? El sistema Scale, ¿te acuerdas, Juan? Un tocho así de gordo, y claro, tú no te lo podías creer. Digo, bueno, no ha ido a un hospital donde se hacen curvas por el tema lógico las típicas, ¿cómo se llama? Cornisas estas, no, cornisas no, las molduras de las casas barrocas que en curva, ¿no? Y entonces había mucha gente que estaba no a favor, porque esto se desmontó y tal, pero es esa obsesión que tenemos los arquitectos por el copyright, por la propiedad intelectual, ¿no? O sea, tú, lo que hagas, por favor, muéstraselo a los demás. Que el de Corbusier, imagínate que estuviéramos pagando derechos de autor a cosas que ha hecho Le Corbusier, Mies van der Rohe, Wright o cualquiera. Y eso es ridículo. Entonces hay una obsesión con eso. Entonces está el tema este del copyleft, que se habla mucho en tal. Yo, por ejemplo, eso es una cosa que es muy desconocida. Parece que muchos arquitectos, en cuanto les cuentas esto, arquitectos y estudiantes de arquitectura, empiezan a reflexionar y dicen, coño, pues tienes razón. Copyright es contraproducente, no mejora la sociedad. Lo que hace es proteger los derechos individuales. Es el capitalismo de una manera llevado al extremo, ¿no? Entonces tú tienes un portal, en mi caso ahora de 1 millón de personas, en el cual estás transmitiendo ese mensaje que tú crees que es positivo al 1 millón de personas. ¿Qué ocurre? Que la gente dice, que majo, que no sé qué, que no sé cuántos, y es posible que te llaman. A mí sí me han llamado. O sea, es que yo os digo que de 1 millón de seguidores, a mí me han llegado 5 encargos. 5. Es decir, el que piense esto para eso no es para hacer encargos. Y ya vosotros cerráis. En realidad, un poco ha comentado ahora Ángel Luis, sobre lo que yo os iba a comentar, y es porque oímos hablar mucho de esta desconexión, arquitecto-sociedad, la gente no entiende la arquitectura, la gente no sabe lo que somos los arquitectos, pero al menos durante la mesa, y alguno de los que estábamos aquí ya lo había comentado, parece que todo lo que está enfocado a la comunicación es cómo nos comunicamos nosotros como arquitectos, es decir, cómo me vendo yo para tener más seguidores o para tener más clientes o en un determinado momento para tener más encargos. Y creo que a veces en ese tema de las redes sociales, obsesionados con los followers y demás, volvemos de nuevo a olvidarnos de este tema de lo que luego achacamos, que es que la sociedad no entiende para qué servimos. Y no sé si nosotros mismos, a la hora de plantear este salto y esta nueva posibilidad que son las redes digitales y esta otra comunicación, no nos estamos también olvidando de transmitir eso, ¿no? de ser responsables en que entiendan, ¿no? en esa labor o ese otro componente de qué es arquitectura, para qué puede servir un arquitecto, cómo podemos nosotros mejorar las ciudades o mejorar las vidas de las personas, ¿no? Si nuestras estrategias, nuestros estudios de comunicación como arquitecto no vuelven de nuevo, aunque sea con otra mascarada o con otra coartada, a buscar hacer de nosotros estrellas o a buscar hacer de nosotros un Foster, pero un Foster de la era 2.0. Y entonces estaremos a la vuelta de X años igual que estábamos. Me vale para contestaros a los dos. La chica que era de Sevilla, que es que no sé tu nombre. Una cosa breve, lo de Metropol Parasol es una cosa que nosotros llamamos la teoría de la metralleta y el palo. O sea, si me estás disparando una metralleta y pasas a darme con un palo, prefiero el palo, pero ninguno de los dos es bueno, yo creo, vamos, y esto pasa mucho en arquitectura. Habláis de comunicación las dos y yo, y tú en concreto has hablado de los colegios. Yo creo que los colegios no deberían servir al colegiado, son entidades de derecho público, deben servir a la sociedad y tienen una labor que hacer, evidentemente, una labor de comunicación. Es rarísimo que los colegios no tengan un premio, por ejemplo, de difusión, o de difusión cultural, o de, llámalo X. Yo he estado ahora en los premios del jurado en los premios del Colegio de Galicia y me ha alegrado saber que había una categoría y que uno de los proyectos que se presentaba era, por ejemplo, un taller de nanoarquitectura para acercar a los niños a la arquitectura. Hay muchos, está habiendo muchos ahora, por ejemplo, este tipo de Globus Vermel en Barcelona, y aquí en Madrid también hay, tengo muy mala memoria para ahora los nombres. Sí, Chiquitectos, sí. Y me parece que está muy bien y que tiene, por ejemplo, en el de nanoarquitectura, yo no sé si vosotros lo hacéis parecido, utilizan las redes sociales para conectar a niños de diferentes ciudades y que se cuenten su ciudad los unos a los otros, y es una aproximación
a la arquitectura pedagógica. O sea, si intentamos coger a la gente ya mayores quiero decir, ¿por qué no puedes enseñarles, igual que aprenden otras cosas, igual que en casi todas las guarderías y los colegios hay como un día de la gastronomía y hacen unas rosquillas, y al mismo nivel tiene que ser algo muy básico y me parece fundamental. Y estoy de acuerdo, o sea, corremos el peligro de que cambiemos. Bjarke Ingels a mí me parece que es el postulante al Foster 2.0. Foster lo está intentando, se ha hecho el documental, se ha hecho alguna cosa, pero Bjarke lo lleva mucho mejor y lo domina muy bien, y por eso creo que es bueno hablar. O sea, siempre que tengamos la intención de recuperar el valor social de la arquitectura, lo que tú decías, de democratizarla y de acercarla, me parece que todo será positivo. Bueno, yo termino respondiendo un poquito al chico de la... Andrés. Preguntas por la casualidad, hablamos de estrategia. Yo hace 2 años, pensando en la casualidad y en las cosas como vienen, estos dos señores, señora y señor que están aquí delante, Oliví y Miguel Ángel, porque cuando has preguntado les he visto que están ahí, yo no los conocía, hace 2 años. Con Esteban Ibarno tuvimos la suerte de ir a dar una charla. En esa charla, el marido Juanjo del Oliví vino con la pata coja a felicitarnos, a hablar con nosotros de la charla. Gracias a eso nos hicimos muy amigos de ellos. El Oliví, que es muy activo, organizó un taller, curso de verano, no sé qué. Nosotros, siendo Esteban Ibarno, nadie, no éramos profesores de ninguna escuela, nada, por lo que sea que nos conocía y le parecía muy interesante, nos invitó como profesores. Allá llegamos con toda nuestra ilusión y nos encontramos con Miguel Ángel, que todavía en ASA no era más que un solo socio. Sin embargo, Miguel Ángel, con el tiempo, nos hicimos muy amigos y llegó a ser el presidente de ASA. Ayer estuvimos hablando de cómo trabajar la identidad digital de ASA. Todo esto, si yo al principio digo, quiero trabajar la identidad digital de ASA, mal, no llego a ningún lado. Sin embargo, si estoy en la red tranquilamente, compartiendo y haciendo amigos, pero amigos de verdad, pues al final no sabes lo que, pero te terminan pasando cosas. Y creo que eso es la estrategia. La estrategia no es buscar algo, la estrategia es una actitud. Y yo creo que eso es lo que un poco animaría a todos para estar en la red. Sí, yo solo quería decir que la verdad estoy muy, muy contenta de haberos escuchado, porque esto que yo decía de que hablan raro los arquitectos, ¿no? Me parece que aquí tenemos 3 casos que hablan muy normal y que como no arquitecta lo he entendido todo lo que me han dicho y me ha parecido muy entretenido, y que eso me llena de esperanza, ¿no? Y luego ya como igual una cosa para pensar, estamos hablando mucho de cómo los arquitectos explican a la sociedad, igual a veces también, ¿no? Lo que decías tú, las 2 orejas y una boca, habría que escuchar lo que quiere la gente de la arquitectura, ¿no? Una cosa minúscula. Buceando en este mismo edificio, en la revista Arquitectura, en un ejemplar de los años 70, encontré un estudio sociológico de 25 páginas, cosa impensable como está el papel ahora, de un sociólogo que se había ido a las colmenas, estas de la M30, ¿no? A lo de Banús, y había ido 2 años preguntando vecino por vecino qué esperaba de su casa, qué hacía con su terraza, por qué la cerraba, por qué no la abría, si le cabía el tendedero. Y me pareció precioso, me pareció una cosa arqueológica, porque ya nadie va a hacer eso, ¿no? Pero muy bonito. Y me parece que esta comunicación de la que estamos hablando igual también podría ir en el otro sentido con este 2.0 de abrir que la gente también nos hable a vosotros. Sí, Antonio, ¿una conclusión? Sí, bueno, yo lo que os invitaría es a que analizaseis desde 2 perspectivas diferentes cómo os queréis comunicar, tanto si queréis enfocaros a redes sociales, que es un tipo de comunicación que no va a funcionar para nada si os queréis comunicar a un nivel más de búsqueda de clientes. Esto es así. Entonces tenéis que tenerlo claro, que la forma de comunicaros es diferente y que las herramientas van a cambiar mucho. Entonces, tenedlo presente cuando hagáis la estrategia y hagáis la inversión de tiempo, 1 hora, 2 horas al día, pero son cosas diferentes, con lenguajes diferentes y público objetivo totalmente diferente. No tiene nada que ver. Entonces, si es una labor social, realmente en España sobran arquitectos. Entonces, tenéis que pelear tenéis que pelear más que nunca con la crisis que ha habido por conseguir coger encargos, que es para lo que habéis estudiado. Entonces, diferenciar los 2 lenguajes, porque uno no es el otro, no funcionan indistintamente y se activan igual. Entonces, yo lo que os animaría es a que lo tengáis presente,
y economicéis esfuerzos o preparéis la inversión en esfuerzos estratégicamente. Ángel, una conclusión breve. Contestando un poco a la pregunta de la chica esta de las gafas, a ti, ¿no? Y como conclusión, yo creo que a lo mejor no nos hemos explicado bien, porque el tema es que no es que digo que la pregunta esté mal, pero creo que todos los que estamos aquí justo tenemos un tema de denuncia social, de denuncia en medios de comunicación, un tema de sostenibilidad y tal, un blog también de contenido, no sé qué, y el mío que a lo mejor quizás es el que llama más la atención de 1 millón, el que busca seguidores o el que tal. Creo que lo que nos distingue un poco, eso yo no lo sabía cuando vine aquí, a todos, es que creo que precisamente lo que estamos buscando es potenciar el tema de la responsabilidad social del arquitecto, unos con la denuncia, otros con nuestro trabajo. Yo, por ejemplo, en mi caso concreto, insisto, no tengo la obra construida tan extensa como para pensar que soy famoso por mi obra construida, pero tengo 1 millón de seguidores desde hace 2 años. ¿Por qué? Porque hago postdidácticos, porque hablo de tal, porque intento transmitir un mensaje que creo que es positivo. Es decir, no se trata de un tema de conseguir más seguidores, de ser más famoso, sino de llegar, que a mí me parece la clave de todo esto, de llegar al mayor número de gente posible. Yo creo que al final lo que os tenéis que quedar es que si tenéis un producto, seas arquitecto, seas lo que seas, ¿no? Lo que te interesa es al final que haya alguien que consuma ese producto. Ese producto puede ser físico, puede ser una idea, puede ser, ¿no? Entonces, las redes sociales, o en el caso concreto de lo tuyo, más para enfocarse a encontrar un trabajo, pero yo el que busco yo es llegar a acceder a el mayor número de gente posible para producir cambios en la sociedad, si es posible. No digo que lo vaya a hacer yo, pero creo que si los arquitectos tuviéramos una presencia, tanto en las redes como en las televisiones, como en cualquier sitio, muchísimo mayor, es decir, si hubiera 100, como yo, 100 arquitectos con 1 millón de seguidores, seguramente tendríamos mucha más fuerza luego a la hora de tomar decisiones a nivel político, porque creo que al final lo que lo jode todo es la política. Lo que habla José María es esos procesos del alcalde, de no sé qué, de no sé cuántos, que es porque nosotros nos podemos quejar todo lo que queramos, pero estamos en manos de los políticos, que al final no dejan de ser un reflejo de nosotros mismos. Pero bueno, lo que intentamos, lo que intento yo por lo menos, es que todos los que podáis hacer lo posible porque conozcan vuestra obra, por transmitir todo lo que sabéis, que es muchísimo, y que podéis aportar a la sociedad, transmitirlo todo lo que podáis, que le llegue al mayor número de gente posible, y al final construiremos un mundo mejor. Pues muy bien, muchas gracias por compartir vuestra experiencia.